Sed todos bienvenidos al nuevo programa del podcast de la Iglesia Evangélica de Archena. En esta ocasión tenemos con nosotros a Rubén Acuña. Rubén, ¿cómo estás? Buenas, Kevin. Bien, ¿tú qué tal? Yo bien, un placer tenerte por aquí con nosotros, a pesar de los kilómetros, a pesar de la distancia, de la temperatura, a pesar de todo, pero bueno, los beneficios de Internet. Ahora es mucho más fácil cruzarse España, ¿eh? En su día Kevin tuvo que venir en persona aquí, que lo trajimos para unas jornadas en GBU a dar las charlas y además vino para Coruña, que está ahí en la esquina contraria a Murcia, claro. Sí. Que no pude volver. Ese fin de semana yo tenía un Interroga en Murcia, no sé si Ujú. recuerdas eso, y me pilló un temporal que no pude volver a Murcia. Y me tuve que ir Ah, a Oporto y de Oporto tuve que... algo me habías contado, sí, además me lo contaste Sí, sí, después, sí, ¿no? sí, En sí, plan sí, de... sí. Sí, Es sí, verdad, nada, perdí ese interroga. Pero bueno, el temporal. fue una experiencia curiosa y se recuerda con gusto, se recuerda con gusto. Los tiempos de Coruña. Está bien. Kevin aquellos días descubrió por qué algunos llevamos una espátula de plástico en el coche, de los Efectivamente, cristales efectivamente. helados, y con un tiempo Sí. no tan malo, ¿eh? Para los criterios de aquí, pero bueno. Para mí era el tiempo, pero bueno, En las fin, cosas de la meteorología. bueno, el pulpo bien, supongo. El pulpo, pues fíjate que nos fuimos de allí y no probé el pulpo. Voy a tener que ir otra Oh, vez, ¿en Rubén. serio? Bueno, Voy a pues tener que ir. tienes que venir de nuevo. Eso sí, la tortilla como a mí me gusta, que líquida, Ok, sí, sí, sí. Aquí la mejor tortilla de líquida. España está en Galicia, ¿eh? Yo soy defensor de Totalmente, a tope. totalmente. En fin, Posiblemente aquí alguno me mate por decirlo, pero totalmente. Y sin yo como cebolla, como estoy, tiene que ser. como estoy lejos puedo decir lo que sea, así que Efectivamente. No te invitamos nunca y ya está. A mm, venir, digo, allá y ya está. vosotros. Nosotros no lo perdemos. Eh, Bueno, Pues, Rubén, te presento un poquito que te conozcan. ujú, ok, ok. Pues como estábamos diciendo, Rubén es de tierras gallegas, Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, sí, sí. Santiago de Compostela, ni más ni menos. ¿Han quitado los andamios ya de la fachada de la catedral? Los han movido, los han quitado de la catedral y los han puesto enfrente. Pero bueno, no nos libramos de los andamios. Se debe llevar como 10 años ahí. Sí, es eterna esa obra. Pero sí, Pero está más bueno, bonito. ya la pondrán bien, ya la harán bonita. Ujú. Lo Ok. dicho, Rubén de Santiago de Compostela y es graduado en filosofía. Ujú, Profesor también de filosofía ujú, y sí, sí. actualmente se dedica a eso, a dar clases de filosofía, ¿cierto? Básicamente. Ujú, sí, sí. Hoy Rubén nos va a hablar un poquito sobre Jesús, sobre la persona de Jesús. Tanto ese Jesús histórico como qué opina y qué le parece la idea de Jesús el Cristo. Jesús Ujú, como ese hijo de Dios, como ese enviado, ese Mesías, es el Cristo. ujú, Y bueno, tengo entendido, Rubén, que durante tu proceso de conversión al cristianismo, concretamente este tema sobre la historicidad de Jesús y tema de Jesús el Cristo y tal, creo que fue algo de especial importancia, ¿no? ujú. Sí, sí, fundamental, completamente. O sea, yo para mí, me tiro el rollo, en plan, yo para mí, de hecho, este tema de Jesús desde una perspectiva histórica fue lo que me hizo dejar de pensar en Dios como una idea. O sea, mis tiempos de ser agnóstico, yo ahí, adolescencia y tal, para mí era imposible saber si Dios existe o no, si hay algún ser creador o algo por el estilo. Y recuerdo un día que descubrí un libro de F. Bruce, en realidad descubrí un artículo de David Burt en el que se resumía aquel libro de F. Bruce, una historia. Y el caso es que decía una frase que a mí me impactó, que fue la de que el cristianismo es una fe histórica. Es decir, que está basado en ciertos hechos concretos, que si son ciertos, el cristianismo es cierto, y si son falsos, el cristianismo es falso. Y yo para mí eso fue una bombilla encendida de decir, un momento, tenemos aquí un criterio, podemos saber si por lo menos si el Dios del que me hablaron mis padres es real o si no, se puede saber, vamos a investigarlo, ¿no? Y a partir de ahí, sí, 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 llegué a la conclusión, o sea, meses más tarde acabé llegando a la conclusión de que había habido ese Jesús, había no solamente existido, sino que había hecho y dicho esas cosas que solemos decir que dijo, que había muerto y después de muerto había resucitado, que era histórico, que era cierto, y eso fue lo que a mí me dijo que, oye, quizá Dios en realidad no solamente existe, sino que además, fíjate qué clase de Dios podemos conocer a través de Jesús, ¿no? Uno que está dispuesto a venir al mundo para poder salvarnos a nosotros y dar la vida por mí, ¿no? Un Dios de amor que no tiene ningún interés en condenarnos, sino que estuvo dispuesto realmente a darlo todo para no hacerlo, ¿no?
O sea, yo a Dios como idea se convirtió en ese Dios de amor que además se ha revelado en Jesús y que se puede conocer directamente, ¿no? A través de este tema. Así que sí, yo para mí este tema es clave, fundamental. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ujú, Pues bueno, justo de esto vamos a hablar hoy, o sea que no se me ocurre persona más indicada ahora mismo. Lo que sí que te quiero decir, sabiendo un poquito esto que nos acabas de contar, ujú, vamos a enfocarlo de tal manera, esta exposición que se va a hacer, como si le ujú. estuvieses hablando a aquel chaval, no sé cuántos años tenías en aquel entonces, Wow. 17 tenía, pues 16, como si 17. estuvieses hablándole a aquel chaval que estaba luchando contra esto, que quería investigar en esto, que quería ver esa historicidad de Jesús, ese Jesús el Cristo, si eran dos realidades distintas, ese Jesús de Nazaret Ujú, y Jesús el Cristo. Entonces vamos a ver eso, porque entiendo que muchas personas que estén escuchándonos puedan tener esas luchas, incluso ujú, dentro del mundo cristiano, quiero decir, ujú, personas que incluso se consideran cristianas, pero podemos tener luchas perfectamente ujú, sobre la historicidad de Jesús, incluso sobre esas cosas que él decía de sí mismo y otros también decían ujú, de él. Y creo que es interesante que lo planteemos de esa manera, de qué le ujú. dirías, en tu caso, Pues al sí, sí, Rubén sí. de unos cuantos años. ¿Vale? Genial, pues hacemos el ejercicio, sí, sí. Un saludo Hacemos aquí el a Rubén. ejercicio. Un saludo, Rubén, de 17 años. Tendría menos Eh, barba, ¿no? O la misma. No, no, tendría mucha menos Mucha barba menos, ¿no? y el pelo bastante más corto. Bueno, Sí, sí. bueno. Empezamos Pues mal. empezamos Chaval, mal, pero déjate bueno. barba ya. Imaginación. Eh, Bueno, una Rubén, foto. pues. Dime, perdón. Bueno. Porque si tuviese que una foto para hablar conmigo mismo, aún la ponía delante, ¿eh? Pues ya ves. En Facebook a lo mejor hay alguna por ahí que te puede poner en evidencia. Sí, sí, no, mientras hablas voy a buscar, ¿eh? Bueno, vamos, vamos. Bueno, Rubén, pues empezamos, ¿vale? Si te parece bien. Ok. De la mejor forma que me resulta empezar, que me parece que es la mejor forma de empezar, sería tal vez preguntándonos si existió Jesús de Nazaret, pero quiero que nos centremos primeramente en los argumentos en contra. Es decir, ¿qué argumentos tenemos en contra sobre si existió Jesús de Nazaret? Ujú. Bien, ¿Qué bien. me puedes decir de eso? ¿Qué te puedo decir? Bueno, hay personas, existen personas, es una minoría dentro del mundo académico, una minoría muy ínfimamente minoritaria. Pero sí, hay algunos argumentos, sobre todo, que se escuchan por ahí en blogs, en YouTube y tal, de personas que consideran que Jesús no existe. Y algunos tienen parte de verdad, otros tienen, bueno, otros tienen algunas leyendas urbanas por en medio, ¿no? Pero por ejemplo, a veces escuchas por ahí, ¿no? Ideas como que no existen realmente fuentes históricas que mencionen a Jesús de Nazaret, o por ejemplo, las fuentes que hay están llenas de errores, ¿no? Hablando sobre el Nuevo Testamento, hay contradicciones, hay detalles que hacen ver, se dice a veces, ¿no? Que los autores realmente no conocen ni la geografía de la época, ni la política de la época, y por lo tanto están hablando desde fuera sin tener realmente ni idea de lo que hablan. Hay historias, a veces se oye, hay una leyenda urbana muy extendida acerca de que Jesús es un plagio de otras deidades, por ejemplo, de Mitra, de Horus, de otras Mm. deidades basadas en la religión astral, por ejemplo, y que el mito de Jesús tiene la misma forma que esas historias porque se fue construyendo a partir de esos mitos. Hay algunos, y hay incluso gente que de una forma bastante magistral analiza los propios textos bíblicos, haciendo ver de qué manera el personaje de Jesús se va desarrollando cada vez más a medida que va pasando el tiempo y por lo tanto ahí se va viendo cómo empieza siendo una especie de figura un poco más etérea y acaba siendo pues un personaje histórico del que no sabemos mucho y finalmente pues un personaje histórico del que sabemos muchísimo, ¿no? Y de cómo los textos se puede ver ese desarrollo y por lo tanto se puede ver cómo Jesús lo van inventando los diferentes autores, ¿no? Yo creo que esos serían los principales argumentos, por lo menos que yo conozco, ¿no? Ausencia de fuentes, contradicciones y errores en las fuentes que conocemos, mitos anteriores a partir de los cuales se crea el mito y el análisis de las fuentes haciendo ver de qué manera pudo crearse. No sé si te tiene esto sentido, si a alguien le parece Sí. convincente. Puedo Eh, presentar. por ejemplo, por Ujú, ejemplo, en cuanto a las pequeñas variaciones o anacronismos o contradicciones que puedan existir en los evangelios, porque es uno de los argumentos que se utilizan, ujú. eh, ¿qué podrías decirnos de eso? Porque A cierto favor o en es que, contra. bueno,
refutándolo. Me voy a poner yo en contra y tú, Vale, y está bien, está tú bien. intentas refutarlo. Por ejemplo, sabemos que en los evangelios tenemos varios errores geográficos. Ujú, Sabemos también que tenemos varios errores históricos. Mencionan a personas que, bueno, a priori podríamos pensar que no existieron en esa fecha. ujú. Incluso te puedo hacer una pregunta. ¿Cómo murió Judas? Sí, sí, muy buena pregunta. Depende, ¿no? Ujú. Sí, 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 es verdad, ¿eh? En algún evangelio parece que se ahorca y queda ahí ahorcado. En alguno parece que se despeña, se revienta contra unas piedras del suelo y es, sí, sí, a veces es complicado, ¿eh? Conste que ahí hay algunos temas, mira, ya que digas eso, es interesante, ¿no? Porque, fíjate, hay que diferenciar, en primer lugar, aún si concediésemos que pudiesen haber ciertos errores, lo cual no estoy haciendo, ¿vale? No pretendo aquí decir eso, pero aún si lo concediésemos y nos pusiésemos en plan neutrales, yo aquí no quiero defender que la Biblia es la palabra de Dios, vamos a ponernos aquí a tal, habría que ver realmente si esos errores van en contra de la historia de, de lo histórico que puede ser Jesús de Nazaret, ¿no? Porque, claro, una historia que se cuenta acerca de la muerte de un personaje una vez que Jesús ya había sido apresado, una vez que ya ha pasado todo el ministerio público de Jesús, aun si ese detalle, por ejemplo, fuese una contradicción, o aun si aparece ese algún personaje del que no sabemos nada, de qué manera eso habla realmente en contra de la existencia de Jesús. Es decir, yo puedo inventarme lo que sea sobre cualquier personaje histórico. Puedo inventarme que Colón, cuando estaba en América, conoció a un tipo que se llamaba Cienfuegos, que se había colado de polizón en la Marigalante y que bueno, y puedo inventarme toda una historia, pero que yo me invente una historia sobre lo que le pasó a Colón, eso no va a eliminar el hecho de que tenemos fuentes históricas que nos hablan de Colón, tenemos resultados de lo que Colón hizo en vida, de que pudimos conectar dos continentes, ¿no? Y todo eso no se va a ir abajo, porque no se iría abajo, aún si hubiese alguna historia inventada o aún si hubiese algún error en las fuentes que tenemos, ¿no? Ahora, claro, cuando vamos a ver esos datos que supuestamente están tan mal en los evangelios, encontramos algunas cosas. La primera es que a veces se ve como errores ciertas cosas simplemente porque hay algún otro escrito de la época de los evangelios en el que se da una versión diferente de la que se da en los evangelios, ¿no? Podemos hablar del censo, por ejemplo, de Lucas, ¿no? Hay quien intenta compararlo con el de Josefo, ver que no encajan del todo, y bueno, quién sabe si a lo mejor era otro censo simplemente y no era el texto del que estaba hablando Flavio Josefo, que es un historiador de allí del siglo I, ¿no? Pero claro, es un poco trampa decir, vale, puesto que hay una fuente concreta que va en contra de los evangelios a finales del siglo I, comienzos del segundo, por lo tanto los evangelios son falsos. Otras fuentes podrían equivocarse perfectamente también en algunos datos. ¿Y por qué tienen que ser los evangelios los que están equivocados? ¿No? O sea, hace falta un Ujú. poco desarrollar un poco más eso. Pero hay personajes que se mencionan que no existen. Bueno, hay muchísimos personajes en historia antigua, muchísimos, cuya existencia sabemos solamente por una fuente que lo menciona. Si lo menciona solo esa fuente, significa que no, en realidad es un invento, en realidad no existe. Hay incluso eventos como, yo qué sé, la erupción del Vesubio, ¿no? Que soterró completamente la ciudad de Pompeya, si no me equivoco, de los cuales no tenemos prácticamente ninguna fuente. Hay una sola fuente, que en este caso es una carta personal de Plinio, que es la única que nos habla de la erupción de aquel volcán. Una erupción por la que murieron miles de personas, una erupción de la que seguro que se habló muchísimo en aquella época, pero coincide que ningún escritor de la época habló de ello, ¿no? ¿Eso nos hace pensar que no sea cierto? No. Entonces, ¿por qué cuando vemos que hay un personaje que aparece en los evangelios y no aparece en otros lados, asumimos, por lo tanto, que no existe? ¿Por qué cuando vemos que hay una pequeña aldea que se menciona en los evangelios, yo que sé, Dalmanuta, por ejemplo, ¿no? Que no se menciona en otros lugares, asumimos que se lo inventaron directamente los evangelios? ¿Por qué? No entiendo esa asunción. Es decir, muchas de las críticas que se hacen de, esto no es verdad, a veces parten de una asunción preconcebida de que no puede ser verdad. Yo doy por supuesto que no es verdad y por lo tanto cualquier cosa me vale, ¿no? Y entonces yo antes de nada haría una apología de no nos puede valer cualquier cosa. No podemos conformarnos con una simple crítica superficial de que alguien me dice otra cosa. No, 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 no. Vamos a ver realmente cuáles son las contradicciones y si esas contradicciones son realmente relevantes, ¿no? Perdón que ya me estoy enrollando demasiado y estoy pisando a lo mejor otras posibles preguntas, pero Problema. de hecho, hay tanto personajes como también lugares de los que en su día se dijo que eran inventados por los evangelios, por los evangelistas, y que finalmente se acabaron descubriendo. Sin ir más lejos, Nazaret, hace un siglo y pico, había escritores que argumentaban que la ciudad que el pueblo de Nazaret en realidad
no había existido en tiempos de Jesús todavía, ¿no? Hasta que más tarde se acabaron encontrando pues algunas tumbas que estaban puestas a las afueras de la aldea y que por lo tanto bordeaban una zona en la que más tarde se encontró alguna casa y por lo tanto se confirmó que había que era una zona habitada en tiempos de Jesús y por lo tanto, mira, pues sí, Nazaret sí existía. Y como Nazaret hay muchos otros sitios que a veces se dio por supuesto que no existían y que por lo tanto los evangelios se lo estaban inventando y finalmente se descubrió que no. A día de hoy, en realidad, casi todos los lugares mencionados por los evangelios y todos los personajes públicos mencionados por los evangelios sabemos que son personajes leales, que son lugares reales y su existencia está corroborada tanto por fuentes externas como, en caso de muchos lugares encontrados, también por la propia arqueología. Entonces, al final parece que ese aparente argumento en contra se ha acabado volviendo un argumento a favor de Jesús y a favor de las fuentes que nos hablan de él y de lo fiables que son, ¿no? No sé si con esto he respondido a tu pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Sí, no, la pregunta era esa. Se presentan varios errores, Ujú, supuestos errores dentro del Evangelio, incluso geográficos, ¿no? Que parece que a veces Jesús quiere ir de un sitio a otro y da una vuelta que no se termina de comprender, por ejemplo. ujú, Incluso gentilicios a lo mejor mal usados o erróneos. ujú. Eh, pero sí, 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 la ha respondido, la ha respondido. sí, 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 sí. Fíjate que hay muchas aparentes contradicciones y aquí podríamos enrollarnos metiéndonos en cada uno de ellos, ¿no? Pero hay muchas aparentes contradicciones que en realidad dejan de serlo cuando las examinamos bien, ¿no? O sea, algunos gentilicios mal usados, ¿no? Pues gerasenos, gadarenos, por ejemplo, ¿no? Porque en un evangelio se utiliza una palabra, otro evangelio se utiliza otra, ¿no? Hay algún libro, estoy pensando ahora mismo, creo que es en el caso de Cristo de Lee Strobel, en el que alguna entrevista habla de que probablemente había una región, el pueblo de Kersa, que pertenecía al distrito de la ciudad de Gadara y que por lo tanto seguramente esos gentilicios, un gentilicio traducido al griego, seguramente habría sido totalmente entendido por una persona de la época y que por lo tanto no supone un problema, ¿no? Hay contradicciones aparentes como si Jesús llegó, llamó a los discípulos y le siguieron directamente, o si Jesús primero, que pesca milagrosa, fue a la casa de uno, después los llamó a seguirle y por lo tanto es algo más complejo, ¿no? Cuando nos ponemos a comparar los diferentes evangelios, vemos que en realidad hay pues, diferentes fases en las que los 12 discípulos ya empiezan a seguir a Jesús antes de que Jesús los designe como apóstoles, y se puede revisar ahí Lucas 6, leo citas si queréis, Lucas 6 del 13 al 16, Marcos 3 del 13 al 19, se puede ver, ¿no? Aparentes contradicciones como que en este caso en este evangelio aparece un personaje, en este caso en este otro evangelio aparecen dos personajes, ¿no? Es totalmente normal que si yo te estoy contando una historia de que ayer me encontré con una persona, a lo mejor esa persona iba con otra persona, pero a lo mejor yo te lo cuento diciendo que me encontré con no sé quién. Y la persona que viene conmigo me cuenta que no, ayer nos encontramos con no sé quién y no sé quién. ¿Eso significa que alguno está mintiendo? ¿Significa que uno está equivocado? No. Pues donde hay uno, donde hay dos, también hay uno, ¿no? Y donde están Pedro y Juan, está Pedro, está Juan, y hay diferentes formas de contar la historia, ¿no? Y como eso, pues hay muchas cosas, ¿no? Yo qué sé. ¿Fue el centurión en persona a hablar con Jesús o envió a siervos para que hablasen con él, ¿no? Ujú, Pues probablemente, efectivamente, el centurión habló con Jesús a través de sus siervos y es completamente normal que alguien escriba que tal persona habló con Jesús. Eso se ve en el Antiguo Testamento también cómo se hace, ¿eh? sí. El rollo de que no sé quién mató a no sé quién y en realidad no lo mató, hizo que otras personas lo matasen. Hay incluso Mm, principios judíos de interpretación que hablan de eso, ¿no? De lo que haces por medio de otro, lo haces tú. Y como eso podríamos repasar muchas cosas. Es decir, podríamos poner muchísimos ejemplos, pero la inmensa mayoría de las contradicciones o supuestas contradicciones en realidad se resuelven de una forma muy fácil, simplemente con que no estemos dispuestos estoy buscando la mínima contradicción para poder echar por tierra la historia. Si no vamos con esa presunción de culpabilidad, sino que vamos con cierta presunción de inocencia pensando, bueno, a ver si esta persona está siendo sincera o no, yo creo que los textos cuentan una historia de una forma muy coherente, ¿eh? ujú, Y, y, en exacto. fin, incluso de lo de Judas, ¿no? Muchas veces se habla, es Sí. perfectamente plausible, ¿no? Que Judas se hubiese ahorcado y que después cuando encontraron o que se hubiese colgado, se hubiese roto la cuerda, hubiese caído y luego se lo encontraron ahí tirado con las entrañas por ahí y en un texto se nos cuenta qué es lo que pasó y en otro cuento, y en otro cuento, muy bien, Rubén. Y en otro texto se nos cuenta qué es lo que dijo la gente, qué es lo que dijo Pedro, qué es lo que aparece en Hechos, qué es lo que dijo Pedro Sí. que pasó de la forma en la que lo estaban hablando en aquel momento, ¿no? En realidad, creo que se puede entender perfectamente, ¿no? Que pase lo que dice un evangelio y
que la forma de hablarlo el resto de la gente pueda ser de otra diferente porque pasaron un poco de las dos cosas. Si quieres nos Interesante. centramos mucho en uno, pero como comentario general diría eso. Sí, yo creo que respecto a ese argumento tenemos una respuesta ya clara. Y me gustaría pasar a otro. No, no sé si es de los que has dicho tú, Ujú. pero se me ha cruzado aquí en la mente y te lo voy a lanzar a ver cómo salimos Sí. de ahí, ¿vale? A ver. Argumento en contra. Los evangelios, al fin y al cabo, son fuentes viciadas, son fuentes interesadas, propagandísticas. Ujú, ¿Qué esperamos? ¿Qué esperas que digan de Jesús, no? Si ujú, coges un folleto de un partido político, pues ¿qué van a decir? Pues van a ensalzar al ujú, partido político. Los evangelios son fuentes viciadas. ¿Cómo pretendes? ujú. ¿Cómo podemos fiarnos de eso? Ya, muy buena, ¿eh? Ahora, yo creo que diría que sí, ¿eh? Claramente. O sea, tiene un interés muy claro. De hecho, los propios autores ya lo dicen, ¿no? Juan dice que he escrito estas cosas para que creáis que Jesús es el Cristo y que al creer tengáis vida en su nombre. O sea, os estoy intentando convencer. Ya te lo dice el propio autor con la verdad por delante, ¿no? Y Lucas escribe para que estés completamente convencido de estas cosas que te han contado. O sea, quiero convencerte, es cierto, ¿no? Ahora, bueno, interesado. Si es que al final casi todos los libros del mundo tienen algún tipo de interés, ¿no? El ser humano lo hacemos por algo. La cuestión es, ¿cuál es el interés que tienen esos autores? ¿El interés es engañarnos para que creamos en algo que no es verdad? ¿O el interés es contarnos algo en lo que realmente creen, porque tienen razones para creerlo? Fíjate, los evangelios, algunos de ellos son escritos por personas que han dado su vida y que han dedicado su vida entera y han sufrido muchísimo para simplemente por el hecho de creer en Jesús. Estas personas realmente creían en eso que estaban contando. Por eso tienen el interés de contárnoslo. Es decir, el interés de estas personas habla, en este caso, en su favor. Yo no me fiaría mucho de una persona que no estuviese dispuesto, que dijese, no, no, sí, esto que te digo es verdad, pero no estoy dispuesto a dar la vida por defender que es verdad, ni nada. No, 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 si yo te digo que esto es verdad, porque yo lo sé, porque yo lo he experimentado, yo lo he vivido, te lo puedo decir. Y además, aunque me atorturen y me quieran matar para que yo lo niegue, aún así, yo lo voy a defender. A mí solo me hablo de una persona de la que me fiaría. Está dando su propia vida por ello, ¿no? Y aparte de eso, esto es algo así un poco vivencial, pero cuando analizamos también los evangelios como fuentes históricas y nos ponemos a, a comparar, en fin, a compararlos y ver cuál es el interés de fondo, vemos que los propios evangelios, para mí, demuestran que su interés es contar las cosas tal y como son. Porque fíjate, si lo único que quisiesen fuese exaltar a Jesús como un gran personaje e inventar cosas acerca de él, ¿quién en su sano juicio inventaría cosas, por ejemplo, como que Jesús se enfada con sus seguidores, que eran los líderes de la iglesia primitiva, y que los desautoriza públicamente, que a alguno de ellos le dice, apártate de mí, Satanás, y cosas así? Es como, ¿quién se inventaría que Jesús dice eso? Y aún más, ¿quién se inventaría que Jesús, supuestamente el Hijo de Dios que ha venido al mundo para poder salvarnos y que ya sabía que iba a morir y sabía que iba a resucitar, de repente está Jesús en la cruz y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién? ¿A quién se le ocurriría inventar algo así si lo que quería era inventarse siempre una historia que quisiese que la gente se creyese, ¿no? O sea, creo que no tiene ningún sentido. ¿A quién se le ocurriría? Podríamos decir muchos más, ¿eh? ¿A quién se le ocurriría, por ejemplo, que Jesús no pudo, y es lo que dice el texto, no pudo hacer muchos milagros en Nazaret por causa de la incredulidad de esa gente? ¿A quién se le ocurriría decir que Jesús reconoce que él no sabe cuándo va a ser el fin de los tiempos? Algunos grandes profetas o algunos profetas de la época hablaban del Apocalipsis y de cómo el reino de Dios iba a venir y tal. Jesús dijo que el día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera yo. ¿Por qué necesidad había de inventarse eso, no? Bueno, como he hecho por ejemplo, en la resurrección de Jesús, ¿no? Que los primeros testigos sean mujeres. Eso para mucha gente es un argumento a favor de la resurrección, porque claro, nadie inventaría algo así. Recuerdo a Christopher Hitchens hablando en contra de la resurrección, pero hablando de la realidad, de que tuvieron que ser estas mujeres las primeras que vieron eso, ¿no? Porque dice Christopher Hitchens es un ateo muy conocido que murió hace unos años, pero era un gran defensor del ateísmo y de la maldad del cristianismo. Y él decía, ¿qué religión que quiere que los demás se crean lo que se ha inventado? Diría que, no, no, tienes que creernos porque tenemos aquí unas mujeres histéricas y analfabetas que dicen que lo vieron. Nadie inventaría algo así, ¿no? Y precisamente porque nadie inventaría algo así, eso habla en favor de la voluntad
que tenían los seguidores de Jesús de decir, mira, yo, a pesar de que no me guste contarte esto, a pesar de que esto nos deja quedar mal a nosotros, o para mucha gente deja quedar mal a Jesús, y para mucha gente deja quedar mal también la historia que contamos, aún así, yo te lo cuento porque simplemente es lo que ha pasado, ¿no? Esa es la impresión que dan los evangelios una y otra vez. Todos los momentos incómodos para nosotros cuando leemos los evangelios, en realidad son argumentos a favor de los sinceros que estaban siendo los autores, que decidieron no dejar nada afuera, aunque les perjudicase meterlo, ¿no? Ujú. Así que sí, sí, interesadas, sí, pero no interesadas en contar mentiras, interesadas en reconocer la verdad tal y como era y en convencernos de una verdad de la que ellos estaban tan seguros que estuvieron dispuestos a dar su vida por ello. O sea que Claro, pero otra vez este argumento en contra para mí se acaba convirtiendo en un argumento a favor. sí, pero es cierto que es por todos sabido que hay varios evangelios de los cuales nos han llegado cuatro, de los cuales se han incluido en la Biblia, en el canon, cuatro. Ujú, Otro ujú, argumento en contra puede ser que se han incluido los que han interesado, porque hay ujú, otros evangelios que están ahí, que nos muestran, por cierto, a un Jesús tal vez mucho más humano, muchos de ellos, y ujú, otras facetas de Jesús distintas y tal vez poco esperables ujú. a la lectura, leyendo esos cuatro evangelios que están dentro de la Biblia. Entonces, al fin y al cabo, podríamos decir que se han incluido aquellos que interesaban. Ujú. Ya, 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 ya. Bueno, ahí debo decir que primero hay también cierta leyenda urbana con respecto a esos otros evangelios, ¿eh? Se oye mucho, a raíz del Código Da Vinci y demás, que estos evangelios presentan un Jesús más humano. Eso, y esto va a sonar como, a lo mejor suena radical, pero de verdad, recomiendo a quien sea que se ponga a leer algunos de ellos. Es una leyenda urbana la idea de que esos evangelios presenten un Jesús más humano. Al contrario, esos evangelios presentan un Jesús muchísimo más espiritualista, muchísimo más filosófico y muchísimo más impregnado de filosofía griega, lo cual hace hablar de él como, o sea, todo lo que vemos en el Evangelio de Juan, de que Jesús existe ya desde antes de la fundación del mundo, eso está también en evangelios apócrifos. A veces se oye, ¿no? Ah, sí, por ejemplo, el Evangelio de, yo qué sé, de Felipe, por ejemplo, que se habla de que Jesús tenía un lío con María Magdalena y cosas así, aparece más humano. Perdone usted, para nada. O sea, de hecho, cuando se habla de que María era la compañera de Jesús, lo que se está intentando defender es una visión filosófica acerca de la importancia del nombre de María, ya que hay tres Marías que son fundamentales en la historia de Jesús y tal, y se está intentando hacer una especie de nominología, no recuerdo ahora mismo si esa es la expresión, pero se está intentando expresar una especie de doctrina espiritual súper profunda y que a nosotros nos es súper ajena, y para defender esa doctrina, que ya digo, ni siquiera en la Biblia no encontramos cosas tan idas de olla, para defender eso se introduce eso. O sea, en realidad no hay un Jesús más humano en esos evangelios, eso en primer lugar. Ahora, ¿por qué se metieron estos evangelios? En realidad, los evangelios apócrifos que tenemos, por lo menos los que han llegado a nosotros, son posteriores. Todos son posteriores. Es decir, los evangelios que tenemos en la Biblia son los evangelios más antiguos que tenemos. Es decir, que son los más cercanos al Jesús histórico. Y si se les seleccionaron eso, era porque eran los que contaban las historias de Jesús que todo el mundo sabía realmente que eran verdad. Fijaos en cómo empieza el Evangelio de Lucas, por ejemplo, ¿no? Muchos han intentado describir estas cosas que entre nosotros han sido muy ciertas y por eso a mí también no, me pareció bien. Después de haberlo investigado todo, escribírtelo ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que puedas tener plena certeza de estas cosas que te han sido enseñadas, ¿no? La verdad precisa. Fijaos en cómo es el argumento de Lucas. Si ese evangelio fuese un evangelio que estuviese contando una historia inventada, pero que a la iglesia le interesaba, ¿por qué iba a decir Lucas eso que dice de muchos han escrito estas cosas y para nosotros son ciertas? Y yo simplemente me he limitado a recopilarlas después de investigarlo para ponerlas aquí juntas. Es decir, estos evangelios realmente pretenden contar no la verdad secreta de Jesús que otras personas no te cuentan, pero tienes que fiarte de mí. No, no, no. Lo que dicen es, mira, yo te estoy contando lo que todo el mundo sabe, lo que otras personas han escrito. Eso es verdad. Y yo lo afirmo también en mi evangelio, ¿no? Y entonces, y eso que dice el evangelio de Lucas al principio, fue ampliamente reconocido por la Iglesia cristiana durante los primeros siglos. Es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los evangelios de los que en el siglo segundo todo el mundo hablaba. Incluso los movimientos heréticos, ¿no? El marcionismo, por ejemplo, aceptaba el evangelio de Lucas y otros movimientos aceptaban, por ejemplo, Taciano, que escribió el Día de Cesaro, era también, bueno, acabó cayendo en una herejía, se hizo encratita, pero incluso desde esa herejía aceptaban cada uno de los cuatro evangelios como los evangelios más autoritarios. Y de hecho, Taciano en aquel tiempo fue quien escribió la primera
compilación que intentaba recoger el contenido de cada uno de los 4 evangelios. Es decir, no estamos hablando de unos evangelios que hayan sido seleccionados por la iglesia institucional para dejar fuera a otros. Estamos hablando de los evangelios que, primero, son de los más antiguos que escribieron. Segundo, lo que pretenden recoger es lo que en los primeros años después de Jesús la gente sabía y contaba acerca de Jesús. Tercero, fueron los evangelios aceptados por prácticamente todo el mundo, cristianos y no cristianos. Y cuarto, son a día de hoy los evangelios más fiables que tenemos, porque cuando nos ponemos a compararlos con datos que aparecen en muchos de los evangelios apócrifos del siglo II, vemos que algunos no tienen ni idea ni de dónde era Jesús, que se piensan que Nazaret era una especie de apellido o sobrenombre. O sea, la mayor parte distan muchísimo más del Jesús histórico que los evangelios que tenemos en la Biblia. Así que, si queremos conocer al Jesús de la historia, las fuentes más fiables que tenemos son los evangelios, los 4 evangelios: Marcos, Mateo, Lucas y Juan, que tenemos en la Biblia. No son otros. O sea que, otra vez, está bien comparar precisamente esa comparación de los evangelios con otros evangelios apócrifos, que parece un argumento en contra. Otra vez, para mí es un argumento en favor de los evangelios, de verdad, ¿eh? Antes me ha sacado el tema de la resurrección, ha salido por ahí Ujú, esa palabra. ujú. Argumento en contra. ¿En serio? ¿Resurrección? En ¿En serio, serio? no, totalmente en serio. ¿Me lo estás diciendo de verdad que tengo que creer eso? Te estoy diciendo de Los verdad. milagros, los milagros. Sí, sí. Recuerdo un libro, había un libro, no recuerdo el autor. Empezaba con una conversación en la que uno le decía: ¿de verdad espera que me crea eso? Y el otro le decía: sí, 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 pero ¿de verdad usted, una persona racional y lógica, va a creerse esas cosas? Y el otro dice: sí, ¿por qué no habría de creerla? Hombre, ¿cómo que por qué no? No, no, sí, te lo digo en serio. ¿Por qué no? Y la persona se quedaba sin dar una respuesta muy lógica, ¿no? Claro, milagros. Es difícil para nosotros creer en los milagros, ¿no? Pero ¿por qué es difícil para nosotros creer en los milagros? Primero, porque a veces oímos historias bastante fantasiosas de personas que a veces quieren engañar a la gente. Eso es cierto, es totalmente cierto. Las historias falsas de milagros existen, igual que existen las historias falsas también de eventos completamente naturales, ¿no? Segundo, porque es algo que no solemos ver con mucha frecuencia. Y yo creo que muchas veces nos acercamos a estos textos con un sesgo naturalista. Es decir, precisamente porque partimos de la suposición de que los milagros son algo imposible, pues después ya cuando vemos un milagro vemos directamente un argumento en contra, ¿no? Y cada milagro va a ser un argumento en contra de la existencia de Jesús, porque significa que las fuentes no son fiables. Y yo, con toda la seriedad del mundo, de verdad pregunto: ¿cuál es el problema? Si no sabemos si Dios existe o no, no hace falta ni siquiera ser cristiano para aceptar esto, creo, ¿eh? O sea, si simplemente me planteo que podría existir un Dios, que podría ser cierto que el mundo y las leyes naturales, por lo tanto, han sido creadas por un ser creador que mantiene todo funcionando como funciona, ¿cuál es la contradicción en que el creador de las leyes pueda utilizarlas para poder hacer cosas que nos parecen inusuales y que nos parecen Mm. extraordinarias? De verdad, a mí, si hay realmente un argumento en contra de los milagros que los haga parecer imposibles, a mí que me lo expliquen. Porque, vamos, algunos de los grandes teóricos en contra de los milagros, como David Hume, por ejemplo, Sí, lo que hacían básicamente era asumir que son imposibles. Y claro, sí, a un cualquier argumento persona. circular. Sí, sí, claro. Cualquier persona que ya esté convencida de eso, esto le va a parecer un argumento impecable. Pero a alguien a quien no le han convencido, de verdad, no sé si se dan cuenta de lo poco convincente que es ese argumento, porque si no me has convencido al principio, si no estaba yo ya previamente convencido, tampoco me van a convencer después. No hay argumento en contra. Es algo que Dios puede hacer. ¿Por qué no? ¿No? Entonces, Interesante. claro, cuando vemos una historia de un milagro, pues podemos ponernos a investigarla. Y sí, hombre, yo tampoco estoy dispuesto a aceptar cualquier historia de milagros. Ahora, algunos de los eventos mejor confirmados de toda la historia de Jesús, históricamente, son milagros. La alimentación de los 5.000, por ejemplo, cuenta con atestación múltiple, aparece en cada uno de los 4 evangelios y en algunos apócrifos también, y es algo que fue tan conocido que, de hecho, bueno, hay quien discute sobre si hubo una, si hubo una alimentación, si fueron dos. En el Evangelio de Marcos, por ejemplo, aparece claramente que fueron dos. Y de hecho, en Marcos capítulo 8 Jesús hasta hace un repaso, ¿no? ¿Cuántas cestas recogisteis cuando repartí 5.000 Mm. panes entre tal? 5.000 panes, no, bueno, entre 5.000 personas, los 5 panes, pues no sé cuántas. ¿Y cuántas recogisteis cuando tal, no? Eh, Hay varios eventos diferentes y están atestados en es el único evangelio, o sea, de los pocos eventos de Jesús que aparecen en cada uno de los 4 evangelios. O sea, que es de las cosas mejor atestadas.
¿por qué no aceptarlo? O, por ejemplo, la resurrección de la hija de Jairo, ¿no? He leído en su momento a Antonio Piñero, por ejemplo, un comentarista bíblico muy conocido y bastante crack, pero que no es creyente, hablar de cómo la resurrección de la hija de Jairo, seguro, con total seguridad, forma parte de las historias más antiguas que se contaban acerca de Jesús. Y de hecho, el relato, tal y como se nos cuenta en Marcos, probablemente está transmitiendo las tradiciones más antiguas de Jesús. Por el vocabulario utilizado, Jesús utiliza el vocabulario de la época. Hay algunas partes de la historia que normalmente en historias posteriores se depurarían, pero que ahí aparecen con toda su plenitud. El hecho de que se ríen de Jesús en su cara, por ejemplo, ¿no? Y que Jesús se enfada y los expulsa fuera. Y esas cosas que hacen pensar que, que esa historia de aquel milagro realmente forma parte de lo primero que la gente contaba de Jesús, ¿no? Y por último, por ejemplo, la resurrección. Yo para mí es de las cosas mejor atestadas. Hay también atestación múltiple. Sabemos que Jesús, después de morir, dejó la tumba vacía. Sabemos que las mujeres encontraron la tumba. Sabemos que los discípulos tuvieron la experiencia de haber visto a Jesús resucitado. Sabemos que hay personas que eran contrarias a Jesús, que cambiaron su vida completamente porque realmente lo vieron. ¿Por qué no vamos a aceptarlo? Si realmente es de lo que más, de lo que más evidencia histórica hay, ¿no? Yo entiendo que, yo qué sé, el nacimiento virginal, pues no, no podemos demostrar. La arqueología no puede demostrar si una mujer se Claro. había acostado con alguien ya o si todavía era virgen cuando se quedó embarazada, ¿sabes? A día de hoy es algo inaccesible. Ahora, hay otros muchos milagros que sí son accesibles para la historia. Y aunque no sea difícil aceptar la conclusión de que, por lo tanto, tiene que ser un milagro, pues el hecho es que para mí ahí es a donde apuntan las fuentes, ¿no? Así que otra vez, tema de los milagros. Argumento en contra porque hay milagros, no señor. Argumento a favor, porque algunos de esos milagros se pueden investigar a través de la historia y son una razón muy poderosa para creer que ciertas cosas de Jesús, que son cuestiones fundamentales, como si venció la muerte, son verdad. Con lo cual, se Interesante. convierte Otro argumento a favor. para mí Otro sí. argumento a favor. A ver, con este, ¿qué haces? Último argumento en contra que doy. Ujú, La imagen de Jesús en los evangelios es una imagen que no es coherente. Por un lado ujú, tenemos a Jesús ben Joseph, ujú, un ser humano de Nazaret, el cual no pretendía en ningún momento ser Dios, ni, nada, ni el Mesías, ni nada por el estilo. Era un judío como maestro, un judío, pero ahí ujú, se queda. Y por otro lado tenemos a Jesús el Cristo, que decía ujú, que era el Hijo de Dios, la luz del mundo, el camino, la vida, ujú. etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Incluso vemos que, para ponerte un poco más complicado, este que es el último, incluso vemos que en los evangelios hay como un proceso, ¿no? En los evangelios más antiguos parece que vemos a Ujú. este Jesús ben Joseph más que los evangelios más tardíos, como si el propio Jesús se estuviese convirtiendo al cristianismo conforme pasa el tiempo Ujú. en los evangelios, ¿no? Porque Sí, sí. en Marcos prácticamente no dice que sea el Hijo de Dios ni nada por el estilo, pero sin embargo cuando llega a Juan, ahí Jesús ya es cristiano, ahí ya es la luz del mundo, ya Ujú, es el camino, la vida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué me ujú. dices a eso? Sí, 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 sí. Ya. Es una historia, ¿eh? Es una historia. Pero creo que en realidad eso es una lectura bastante parcial de lo que dicen las fuentes. O sea, yo creo que, o sea, es cierto, hay una parte que es cierta, ¿vale? O sea, es cierto que a medida que pasan los años, las reflexiones que se hacen acerca de Jesús se van desarrollando cada vez más, ¿no? Y en la Biblia, por ejemplo, no encontramos reflexiones de tipo, hay un solo Dios, pero son tres personas y Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Afirmaciones como esa no se encuentran en los Evangelios y eso son fruto de un desarrollo posterior de nuestro pensamiento. Una vez que las cosas han pasado, nos ponemos a leer la Biblia, reflexionamos, desarrollamos más. Y eso en los evangelios también se ve. Es decir, sí que es cierto que en el Evangelio de Juan aparecen cosas como que Jesús es el logos de Dios, ¿verdad? En el principio era el logos y el logos era con Dios, el logos era Dios. Y esa reflexión del prólogo de Juan no está extraída de la boca del mismo Jesús. Es un desarrollo también de qué es lo que significa para nosotros este Jesús, ¿no? Eh, llamémosle logos para hacernos entender por los griegos y por los judíos al mismo tiempo, ¿no? Pero al mismo tiempo, en realidad, yo creo que la imagen que se presenta en Jesús de estos evangelios, a pesar de que utilicen terminología distinta, de que utilicen conceptos diferentes y que a veces expresen de manera diferente las cosas, en realidad yo creo que es completamente coherente. Es decir, fíjate que Jesús aparece como plenamente humano en cada uno de los evangelios. Desde los primeros, en Marcos, yo creo que está claro,
pero, o sea, es una persona que come, que bebe, que lo pasa mal, que se preocupa, que se enfada, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es una persona completamente humana. Un momento, déjame ver, de hecho, si quieres, puedo leer algunos textos concretos, Sí, claro. Claro. pero pero claro, yo qué sé, o sea, por ejemplo, lo de que come y bebe, ¿no? Desde Mateo 11:19, Marcos 2:16, Lucas 15:2, Juan 4:7, ¿no? Aparece en todos esos eventos comiendo, bebiendo como un ser humano normal. Aparece cansándose, curiosamente, en el último de los evangelios, el que supuestamente presenta a un Jesús más divino, justo antes de la reunión de Jesús con la mujer samaritana, pueden fijarse en que se dice que Jesús estaba cansado y por eso se sentó. A mí eso me parece bastante interesante, ¿no? Aparece Jesús alegrándose y entristeciéndose, ¿no? En Juan 11:33, Juan 12:27, Juan 13:32, aparece, o sea, esa faceta humana aparece en todo, incluso que aparece llorando, ¿no? Este texto de Jesús lloró, está en Juan, el evangelio en el que supuestamente Jesús ya estaba más divinizado. En realidad, mira, aparece Jesús con emociones muy humanas, ¿no? Igual que en Lucas 19:41 Jesús aparecía llorando, en Juan también aparece, ¿no? Al mismo tiempo, ya desde los primeros evangelios, Jesús ya aparece presentado como si fuese Dios. O sea, yo creo que si le hubiéramos preguntado a Mateo, a Marcos, oye, ¿por qué no dijisteis tan claramente que Jesús era Dios? Yo creo que se habrían extrañado y habrían dicho, ¿cómo que no lo dijimos claramente? Pero ¿no ves que estamos todo el tiempo diciendo que Jesús perdona pecados e incluso te meto a los personajes de la historia diciendo, ¿quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Aparece en mi evangelio, lo he escrito así para que lo pilléis si alguien es un poco lento, ¿no? ¿No ves que Jesús aparece diciendo que tenemos que creer en Él para poder ser salvados? ¿No ves que Jesús aparece diciendo que Él es quien va a juzgar al mundo el día de mañana? ¿No ves que Jesús aparece diciendo que Él es quien tiene el poder y quien tiene el reino? ¿No ves que Jesús aparece diciendo pues toda una serie de cosas? ¿No ves incluso en Mateo y en Lucas? ¿No ves que Jesús aparece hablando directamente como si fuera Dios? ¿Sabéis esa historia en la que Jesús dice en Lucas 13 y en Mateo 23, ¿no? Dice esto de Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de sus alas y tú no quisiste, ¿no? ¿Qué está diciendo ahí Jesús? O sea, no está citando un texto, está diciendo algo que aparentemente son palabras suyas. Yo quise juntar a tus hijos y tú no quisiste. ¿Cuándo Jesús hizo algo para juntar a los hijos como la gallina junta a sus polluelos? Jesús está hablando de lo que Dios ha estado haciendo a lo largo de toda la historia de Israel, intentando unir a sus hijos y está hablando como si Él fuese ese Dios que está intentando unir a sus hijos bajo sus alas, ¿no? O sea, todas estas cosas que aparecen que aparecen en Juan, en realidad ya estaban ahí desde el principio. O sea, que puede Ujú. decirse con palabras diferentes, pero desde los textos más antiguos ya aparece esa faceta divina de Jesús. Y diría aún más, los evangelios han sido escritos unos años después de la tumba vacía y demás, pero las cartas de Pablo son los textos más antiguos que tenemos de Jesús, incluso más antiguos que los propios evangelios. Y Ujú. en las cartas más antiguas de Pablo podemos leer en Filipenses, por ejemplo, afirmaciones de cómo Jesús era y estaba en posición de Dios y no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando naturaleza de siervo. Es decir, aparece Jesús como ese ser divino, ese Dios que decide rebajarse y hacerse ser humano. Y está en los textos más antiguos que tenemos de Jesús. O sea, yo ya digo, puedo entender, puedo aceptar que podría haber cierto desarrollo en la manera de transmitir las cosas. Ahora, la realidad de que Jesús es plenamente Dios y que Jesús es plenamente hombre y de que él mismo tiene conciencia de serlo, yo creo que están desde los textos más antiguos. Como último Sí, ejemplo, Evangelio de Marcos, el Evangelio más antiguo, cuando el Jesús está en el 1:1. juicio, ¿no? Y le preguntan, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le dice, yo soy. Y veréis, de cierto os digo que veréis al Hijo del Hombre viniendo a la diestra del poder y bajando en las nubes del cielo, ¿no? Y en ese momento se rasgan las vestiduras y dicen, blasfemia. ¿Por qué dicen blasfemia? Porque Jesús estaba hablando de sí mismo como ese ser divino que aparece en Daniel capítulo Eso 7, es. no nos vamos a enrollar con eso, pero Jesús asume prerrogativas completamente divinas sin ningún tipo de problema. O sea, no es solo que sus seguidores digan que es Dios, es que Jesús mismo habla de sí mismo como divino desde los textos más antiguos que tenemos de él. Estaba Sí que otra vez. pensando en, estaba pensando, Rubén, en Marcos 1:1, el Ujú, principio del Evangelio de Jesucristo. Es verdad que nuestra Biblia, la Reina Valera, por ejemplo, o la Nueva Versión Internacional o otras, añaden Hijo de Dios. ujú, Lo añaden. Pero en el original pone principio del Evangelio de Jesús, el Cristo. O sea, ujú, el Evangelio más antiguo, en la primera frase, ya te lo ujú. está diciendo realmente. Entonces, sí es Sí, cierto sí, que es un sí. argumento que
Yo lo he escuchado, por eso te lo lanzo, pero a mí Mm, también me resulta difícil de, mm. de, de comprender ese punto de vista. Sí, sí, Entonces, sí. ¿podemos decir que argumento a favor también? ¿O? Yo creo que sí, yo creo que cuando se analizan las fuentes vemos que en realidad son muy coherentes la imagen que presentan de Jesús, ¿no? Tan coherente que incluso, fíjese, Antonio Piñero en favor este tío que no es creyente, que decía antes, ¿no? No es creyente, pero cree en la existencia de Jesús y hace bastante investigación sobre Jesús histórico, y él dice incluso, su frase es que Jesús tiene que existir porque es que los evangelios, tal y como están escritos, son infalsificables. Es imposible que se pudieran poner de acuerdo en coincidir en los detalles que coinciden y en contar de manera diferente. Bueno, él habla de contradicciones, ¿no? Pero vaya, y en la Ujú. manera diferente que tienen de contar algunas cosas. Si se hubiesen puesto de acuerdo entre sí y para dar una imagen coherente, sería demasiado cantoso. Son lo suficientemente diferentes como para saber que los autores no se han puesto de acuerdo entre sí para vamos a escribir lo mismo, tú escribes esto, yo escribo esto, ¿no? Porque si no, hay cosas que contarían de forma más convergente, pero al mismo tiempo son lo suficientemente coherentes para que podamos construirnos realmente una historia de Jesús muy completa y que podamos hablar de él como un personaje histórico del que hay diferentes fuentes independientes que nos hablan de él. O sea que sí, sí, para mí el análisis de las fuentes y de la coherencia interna entre ellas, sí, es un argumento también a favor. No solo de la existencia de Jesús, sino de que la historia de Jesús es como nos lo cuentan los evangelios. Yo creo que sí. Inte- Interesante. Acabamos los argumentos en contra, vamos a ir con los argumentos a favor, si te parece Vale, bien. ok, Y ok. ya que estábamos hablando de coherencia, Ujú, vamos, si te parece, vamos a desarrollar un poquito ese punto. ujú, La coherencia dentro de los distintos evangelios. A ver cómo podemos proponer esta pregunta, ¿no? ujú, Eh, los evangelios son independientes, uno de otro, pero ujú, cuentan una historia en común, ¿no? E ujú. Yo diría que sí. incluso eh, esa coherencia que se puede presentar entre ellos de que no cuentan sucesos que parece que no tienen explicación, pero cuando juntan lo que dice uno, dice otro, dice el otro, parece Mm, que coge forma, ¿no? ¿Puedes ujú. hablarnos un poquito de eso, de la coherencia que tienen los evangelios Sí, entre sí? sí, es un punto interesante, ¿eh? Es lo que, bueno, Wallace, si no me equivoco, ¿no? Que habla de las coincidencias no diseñadas. Este autor que cito es un tío que era, no sé si es criminólogo o era detective, yo creo, y bueno, entonces investigaba temas de crímenes y él intentó aplicar a los evangelios los mismos criterios que utilizaba él cuando investigaba acerca de pues, cosas que habían pasado, ¿no? Y claro, cuando uno tiene que interrogar a diferentes testigos, hay algunas cosas que incomodan. Una es cuando te cuentan exactamente la misma historia contado con los mismos pelos y señales. Eso es señal de que esta gente se ha puesto de acuerdo. Otra que da mal rollo es cuando se contradicen de forma directa, ¿no? Es decir, no, no, yo sí que estaba allí y vi que el tipo tenía un arma y el otro dice, no, no, estaba desarmado con las manos levantadas. Eso ya mal rollo. Ahora, ¿qué es lo que debemos esperar cuando sí que nos están contando la historia cierta? Lo que debemos esperar es que no se contradigan de forma directa, pero sí que haya pequeñas cosas, primero, en las que haya ciertas diferencias, y segundo, a veces uno te cuenta unos detalles que llegas a entenderlo cuando el otro te los cuenta. Y perdón por esta introducción, pero puedo leer ejemplos directamente, ¿vale? Es decir, por ejemplo, en Juan capítulo 6, ¿no? Alimentación de los 5.000. Jesús, antes de la alimentación, le pregunta a Felipe, ¿dónde compraremos pan para toda esta gente, ¿no? Y yo digo, ¿por qué se lo pregunta a Felipe? ¿Es que él tenía la bolsa de dinero? No, ese era Judas. ¿Es que él era el líder del grupo? No, ese sería Pedro o Pedro, Juan o Santiago. ¿Por qué a Felipe? Resulta que en Lucas capítulo 9, cuando se está contando la historia, no se cuenta que Jesús le hizo esa pregunta a Felipe. O sea, Lucas no está interesado en explicar por qué. Pero Lucas, así como que no menciona en Lucas 9, versículo 10, que la alimentación ocurrió en Bethsaida. Y si vamos a Juan capítulo 12, 21, mientras está hablando de otra cosa, descubrimos ahí que Felipe era de Bethsaida. Fíjate, una cosa que viendo un evangelio pasaría desapercibido, no Mm. sé por qué, cuando juntas a los dos, ves que sin querer uno está dando datos que complementan lo que dice el otro, de forma que, amigo, ya entendemos por qué Jesús le pregunta a Felipe. Era de Bethsaida, estaban en Bethsaida. Felipe, ¿tú crees de aquí? ¿A dónde vamos a comprar? ¿No? Y como eso, hay muchos más, ¿vale? Por ejemplo, Mateo 11, 21. Se habla de los milagros que Jesús hace en Bethsaida. Pero Mateo no dice nada de qué milagros hizo. Es decir, Jesús dice, si en vez que habla en contra de Bethsaida, hablando de que si en otros lugares se hubieran hecho los milagros que se hicieron aquí, ellos se habrían arrepentido y tal.
¿Pero qué milagros ha hecho en Betsaida Jesús? En el Evangelio de Mateo, ninguno. Mateo no lo menciona. Pero Mateo está citando algo que sabemos que es cierto porque en Lucas y en Marcos, Marcos capítulo 8, Lucas capítulo 9, se habla de esos milagros que Jesús hace en Betsaida, ¿no? Así que tenemos un dato que no tiene sentido. Cuando vemos los otros dos evangelios, resulta que vale, sí que hizo este milagro y aquel milagro, y por eso aquí Jesús está diciendo esto, ¿no? O por ejemplo, en Mateo, en Marcos 15, ¿no? En el juicio de Jesús, los judíos están burlándose de Jesús diciéndole eso de tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. ¿A qué viene eso de destruir el templo y reedificarlo en 3 días? Eh, es que Jesús había intentado destruir el templo, es que Jesús había intentado construir. No hay nada en el Evangelio de Marcos, ni en el de Lucas, ni en el de Mateo, que nos cuente eso. Pero resulta que en el Evangelio de Juan, capítulo 2, evangelio en el que no se menciona esa burla de tú que destruyes el templo, sí que aparece la historia de Jesús diciendo, destruid este templo y en 3 días lo reedificaré, ¿no? Y cuenta el evangelista, ahí como en plan narrador, que se estaba refiriendo a su mismo cuerpo, ¿no? Como, después iba a resucitar y por eso decía templo. Entonces, claro, esa burla que en Marcos simplemente no tiene sentido, es algo que le están diciendo que podemos pensar, bueno, será una frase típica de la época, yo qué sé. Resulta que cuando vemos a Juan, que estaba hablando de otra cosa, cobra sentido. Entonces, esa especie de entrelazamiento de relatos independientes otra vez respalda la misma idea, ¿no? Que no se han puesto de acuerdo en vamos a contar los milagros de Betsaida, porque si Mateo quisiese contar esos milagros los metería directamente, pero sin ponerse de acuerdo resulta que, como están contando cosas que son verdad, pues es normal que haya ciertos detalles sueltos que, vale, encaja. ¿Por qué? Pues porque esta historia es verdad, porque esta gente no están inventándose mitos, sino que están informando sobre historia, ¿no? Por cierto, Mm. Walter Wallace era el autor que Walter estaba citando, Wallace. ¿no? El que investiga esto de las coincidencias no diseñadas. Interesante. Así que sí, otra vez, Eh, más señales de coherencia interna entre evangelios que se hace además sin querer, o sea, de forma completamente sí, sí, sí. involuntaria. Para mí es un argumento bastante fuerte Mm, de los argumentos que hay. Eh, para mí no fue el definitivo, para mí el definitivo, el que yo dije ya, me lo encontré con un milagro, por cierto, ojo, con el milagro de la resurrección, pero bueno, ya ujú, veremos eso. Pero bueno, seguimos con argumentos a favor. Un argumento que para mí también tiene bastante fuerza, las fechas de escritura de los evangelios. ujú, Demasiado tempranas, ¿no? Para ser ujú. mentira, para ser leyenda. ¿Qué me puedes Sí, decir sí. de eso? Sí, totalmente. Fíjese que aún, yo de hecho, a ver, aquí hay dos escuelas en cuanto a fechar los evangelios, ¿no? Hay quienes consideran que que Mateo, Marcos y Lucas tuvieron que ser escritos antes del año 62, sí o sí, y hay otras personas que consideran que no, que quizás se escribieron más tarde. Ahora, aún, si quieres hablamos de por qué antes del año 62, pero aún aceptando las fechas que en la academia la gente no creyente acepta, hablaríamos de los años 60, se escribió Marcos, de los años 70-80 se escribieron Mateo y Lucas y de los años 90 se escribió Juan. En ese tiempo en el que los evangelios se escribieron, fíjense que había pasado 30 años desde la tumba vacía. Es decir, había personas con vida que habían visto a Jesús. Parte de la iglesia estaba formada por personas que conocían esas historias. Los evangelios se escribieron y se propagaron en el tiempo en el que todavía había testigos vivos que habían podido estar con Jesús. Eso es muy interesante, ¿no? Porque si se estuvieran realmente inventando cosas, lo normal sería que hubiesen habido pues, otras voces que dijesen, no, pero eso no es verdad, esta historia no fue así, esta historia fue de esta otra manera. ¿No veis que se están inventando cosas, no? O incluso, claro, si yo me lo inventase, ya volviendo al tema de imagínate que pensásemos que Jesús no existe, ¿no? Esta gente que está contando acerca de un tipo inventado que supuestamente estuvo en Jerusalén, supuestamente estuvo en Nazaret, supuestamente estuvo en Cafarnaúm, supuestamente estuvo en... Yo soy de ese pueblo, yo estaba allí, hace 30 años Claro, yo estaba allí, tenía 15 claro. años. ¿Qué me estás diciendo? Ahí nadie sabe nada de este tío, se lo estás inventando. O sea, en ese tiempo la gente lo sabría si estos evangelios estaban mintiendo. Y por eso es interesante, ¿no? Es decir, eh, era un tiempo en el que todavía se podía preguntar a los testigos. Y hay momentos, incluso, en los que los propios autores recomiendan preguntar a los testigos. Esto ya no es de un evangelio, es de las cartas de Pablo, ¿no? Pero hay momentos en los que Pablo, en Primera de Corintios 15, por ejemplo, dice eso de que Jesús se le apareció a más de 500 personas a la vez, de las cuales muchas viven todavía
pero otras ya duermen, ¿no? Como diciendo, hay gente que está con vida todavía, podéis ir, podéis preguntarles. Que los autores puedan decir eso de forma tan clara, a mí me parece genial. Y de hecho, se nota incluso que cuando vemos los textos, vemos que ese era un argumento apologético en aquel tiempo. Vemos en varios discursos eso, o sea, Pedro, por ejemplo, cuando da su discurso delante de la gente de Jerusalén, en el libro de los Hechos, dice eso de que Jesús fue este varón aprobado por Dios con milagros y prodigios y señales como entre vosotros, como vosotros mismos sabéis, ¿no? O sea, está utilizando ese argumento de vosotros estabais ahí, vosotros sabéis de lo que os estoy hablando, ¿no? Y cuando Pablo, también en Hechos, habla con Agripa más tarde, también le dice ese argumento, en plan, dudo que tú ignores estas cosas porque nada de esto ha sido hecho en un rincón, como diciendo, la gente lo sabe, lo sabéis, estamos todavía en la época en la que tú estabas ahí y si no estabas ahí conoces gente que estaba ahí, ¿no? O sea, que tengan esa confianza de ir para adelante y decir vosotros lo sabéis, para mí a día de hoy es un argumento muy potente a favor, ¿no? Y cuando con las fechas, claro, aún más, claro, es que es normal que dijesen eso, porque no solo en el tiempo de aquellos discursos de Pedro y Pablo, sino que también cuando el autor del Evangelio estaba escribiendo el Evangelio, cuando el autor de los Hechos estaba escribiendo, en ese tiempo todavía también existía gente que era testigo. Y por eso ese argumento tenía fuerza para ellos y por eso creo que lo tiene para nosotros hoy, claro. Claro, claro. O Y sea, o sea un poco, antes, hace un par de siglos había la leyenda urbana de que los evangelios habían sido escritos muchísimo más tarde, 2 siglos y pico más tarde, ¿no? Y a día de hoy, ya digo, nadie acepta eso, entre otras cosas porque tenemos desde el siglo segundo, o sea, de menos de 100 años de distancia, ya tenemos copias nosotros de los propios evangelios, ¿no? Entonces, ya es inviable pensar que fueron escritos más tarde, ¿no? podemos hablar Pero, también un poquito de eso, porque se dice mucho que bueno, que cómo podemos saber que eso es lo que verdaderamente ponían los evangelios, si no se ha manipulado después, si no hay suficiente material para asumir que lo que dice ahí es cierto. Y podríamos hablar un poquito de eso porque creo que hay bastante material y bastante prueba de que es bastante confiable lo que dice, ¿no? Sí, 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 yo creo que sí, ¿eh? Porque fíjate, podríamos hablar de... Ah, de hecho, se me ha olvidado que tenía algunas diapositivas aquí, pero ahora sí que voy a usar diapositivas, porque sobre esto sí que va bien al pelo. Fíjate que, claro, a veces se dice que a lo mejor realmente no sabemos lo que escribieron en aquel momento los evangelistas, porque claro, como lo que tenemos son copias, no tenemos los manuscritos originales, entonces, ¿cómo sé yo que lo que tengo yo es lo que escribió en su día pues, el apóstol Pablo? ¿Cómo sé que lo que tengo yo es lo que escribió en su día pues, el primer escritor, ¿no? Y entonces ahí, una cosa interesante primero, digo dos cosas, ¿vale? La primera es para la que comparto pantalla, porque esto es Vox Populi, es algo que aparece en muchos sitios, un momento, y voy a compartir algo y lo explico rápidamente. ¿Se ve? ¿Se ve la diapositiva? Se ve. Perfecto. Fijaos, a día de hoy, a veces la gente no lo sabe, pero es completamente normal que tengamos que reconstruir las fuentes de cualquier obra de la antigüedad a partir de copias y de copias de copias y copias de copias de copias de copias de copias. Y normalmente, en casi todos los textos que tenemos, las copias que tenemos son de siglos de distancia, son solamente unas pocas y escritas muchísimo más tarde que la obra original. Fijaos aquí en este caso, por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, la historia de Heródoto. Heródoto y Tucídides y Tito Livio son algunos de los autores gracias a los cuales conocemos buena parte de la historia de Grecia, de Roma y de muchas civilizaciones de aquel tiempo. De Sófocles, por ejemplo, pues tenemos diferentes obras, de la poética de Aristóteles. Buena parte del pensamiento de Aristóteles lo conocemos por la poética de Aristóteles. La Guerra de las Galias de Julio César es una obra de historia súper conocida, ¿no? Y fijaos lo que tenemos de ellas. De la historia de Heródoto, por ejemplo, tenemos solamente 8 copias. El texto original de Heródoto escribió allá por el 400 antes de Cristo y la copia más antigua que tenemos es del 900 después de Cristo. Es decir, que es 1300 años después. Y aún así podemos fiarnos bastante, porque bueno, comparamos las diferentes copias, vemos que no hay muchas razones aquí en este caso para poner esto si no era verdad. Bueno, hay gente que se dedica a la crítica textual y analiza la fiabilidad de las copias. Pero fijaos la distancia, ¿eh? 1300 años después. La historia de Tucídides, 1340 después, es la copia más antigua. La historia de Roma de Tito Livio, 900 años después. La poética de Aristóteles, tenemos 5 copias, de las cuales la más antigua, 1200 años después. Y de Platón, de la obra, o sea, de toda la obra de Platón, prácticamente, todo lo que tenemos así de directo, tenemos 150 copias, que son muchas, y la copia más antigua que tenemos es del siglo IX después de Cristo, que aquí he de decir que buena parte de eso sabemos, se puede considerar que viene extraído de un mismo documento del siglo VI, ¿no? Entonces, aunque fuésemos allá al siglo VI, fíjate que al final
1000 años de diferencia. O sea que es muy lejana. Fijaos en lo que pasa con el Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento tenemos más de 5700 copias. Y sí, muchas de ellas son bastante posteriores, pero muchas de ellas son del propio siglo segundo y alguna suelta, bueno, bueno, en fin, podría datarse allá por el año 125. Estamos hablando de menos de 100 años de distancia desde que se escribió el original. Y como dato, ese texto fechado allá por el año 125, 130, 140, es un trozo del Evangelio de Juan, que se escribió, se supone que allá por los años 90. Es decir, que en ese caso son entre 35 y 40 años del original. O sea, es una distancia muy corta, Sí, cortísima en que comparación. incluso por fecha podría, Ujú. no digo que sea, pero podría ser el original de Juan. Eso sería Por increíble, ¿eh? fecha. No Sí, digo que sí, sea, cuidado. pero por fecha podría. Cuidado que si lo fuera empezaríamos a sacralizarlo y hay gente que empezaría ahí a hacer con el texto cosas que no debe. Pero wow, yo creo que cuando comparamos eso, fíjate, tenemos primero una cercanía al original que es impresionante, de entre 35 y 235 años de todo el Nuevo Testamento, y además tenemos muchísimas, pero muchísimas copias, las cuales podemos comparar. Y los textos del Nuevo Testamento que a día de hoy se comparan para poder escribir los textos críticos que tenemos a día de hoy, tenemos acceso a muchísimos. Si alguien tiene acceso al Nestle Alan, por ejemplo, pueden ver todos los manuscritos en los que nos basamos para hacer la comparativa y poder extraer de ahí un texto fiable. Al final, la fiabilidad que tiene el texto que tenemos es tremenda. Es realmente en un 90 y largos por ciento estamos seguros de que eso es lo que escribieron los autores. Y sí, hay algunas pequeñas cositas, hay un entre 1 y 3% de algunas pequeñas cosas que sí que no sabemos exactamente lo que decía, ¿vale? Hay algunos ejemplos, ¿no? A veces no sabemos exactamente si el original decía nuestros o vuestros, o no sabemos si decía tengamos paz para con Dios o tenemos paz para con Dios, ¿no? Hay pequeños detalles en los que no se sabe seguro, pero en la inmensa mayoría de los casos lo sabemos. Y por lo tanto, para reconstruir la historia de Jesús de Nazaret como personaje histórico, esto es algo vamos, realmente es muy fiable el texto que tenemos. Eso Ujú. primero. Y lo segundo, que tardo mucho menos en decirlo, es que además, en el tiempo en el que se estaban escribiendo muchas de esas copias, se piensa, tenemos razones para pensar que todavía se tenían las copias originales y que la gente además les daba valor y que les prestaba atención. Tertuliano, en su libro de receta contra la herejía, no lo tengo aquí porque estoy en medio de una mudanza y se me han llevado todos los libros, me los he llevado yo. Pero escribe, cito literalmente, ¿vale? Dice, id a las iglesias apostólicas en las que los mismos tronos de los apóstoles están preeminentes en sus lugares y en los que se leen sus propios escritos auténticos, ¿no? O sea, Tertuliano está haciendo referencia a que hay ciertos lugares en los que algún apóstol real estuvo y en los que todavía se conservan escritos auténticos de ellos. Claro, no está diciendo que tenemos todo el Nuevo Testamento, no, serán fragmentos, serán partes, pero eso es flipante, es decir, porque nos habla primero de que había acceso a esos libros originales cuando se estaban haciendo más copias, y segundo, que no solamente había acceso, sino que más la gente valoraba la originalidad de las copias. Es decir, no es que la gente hiciese copias de copias y como el teléfono es estropeado, me dice cualquier cosa, lo Mm. oigo de cualquier forma y yo lo transmito tal como lo oí. No, 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 no. La gente estaba preocupada por pensar, no, no, pero ¿qué es lo que dijeron realmente los apóstoles? ¿Qué es lo que dice el escrito original? Que exista ese interés en el siglo segundo cuando escribe Tertuliano es muy interesante porque otra vez nos da más razones para nosotros fiarnos pues, de los textos que se escribieron en el siglo segundo copiando los evangelios, ¿no? O sea que al final, tanto viendo las fuentes, o sea, tanto viendo las copias que tenemos, como viendo los textos que nos hablan acerca de aquellas copias en aquel tiempo, vemos que el Nuevo Testamento, pues mucha gente dice que es el documento mejor preservado de toda la antigüedad. Y es que compáralo Mm. con otras obras de la antigüedad. O sea, esta lista de obras de la antigüedad, esta concretamente la hice yo buscando así algunas cosas, pero hay un montón de listas similares que podéis encontrar por ahí. Y si alguien tiene algún texto clásico de la editorial Gredos, por ejemplo, suele hacer eso, ¿no? De textos críticos en los que al principio podéis ver en qué manuscritos están basados, revisadlo y veréis que prácticamente todos los libros de la antigüedad que tenemos son pues un par de copias, 3 copias que son súper posteriores. Frente a eso, el Nuevo Testamento de verdad es increíble lo cercano que es a los hechos. Y, y bueno, se podría decir más, pero vaya, que sí, sí, sí. O sea, tenemos un texto súper, súper fiable a Sí. día de hoy. Y además me llama la atención también en cuanto a esa fiabilidad y en cuanto a esa confiabilidad, que da la sensación, no, o sea, los cuatro evangelios, los canónicos,
muestran que quieren contar, los autores quieren contar la historia tal y como Ujú, es decir, hay cosas que si ellos quisiesen quedar bien o exaltar más todavía la divinidad de Cristo, tal ujú, vez no sería conveniente poner, pero lo ujú, ponen, ¿no? Y eso creo que da confiabilidad. No sé si nos puedes ujú. comentar un poquito algo dentro de este punto. Sí, 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 pues mira, ahí lo que hablaba antes, ¿no? De la intencionalidad de los autores, ¿no? O sea, yo creo que además se puede ver, y hay algún vídeo en el que creo que lo digo, ¿no? Hablando de qué es lo que dicen los evangelios, y también es interesante ver qué es lo que no dicen los evangelios. En cuanto a lo que sí dicen, pues sí, fíjate, en los evangelios, en los evangelios, por ejemplo, a veces los discípulos aparecen peleándose entre ellos continuamente, ¿no? Lucas 9:46, por ejemplo, pero muchísimas veces. Aparecen que a veces yo me acuerdo de hacer el experimento Marcos, que es una obra de teatro del Evangelio de Marcos, y a veces tenías la sensación de que los apóstoles eran estúpidos o algo, ¿no? Lo cual, perdónenme por decirlo, claro que no lo eran. Si estuviese yo ahí, seguro que haría muchísimo más el ridículo que ellos, pero es que a veces da rabia. ¿Cómo no lo pilláis, no? O sea, tú ves Mateo 16, ¿no? O ves en Marcos 4:40, en Lucas 8, aparecen que de verdad no lo pillan y no lo pillan. ¿Por qué? Iban a inventarse que no lo pillaban, ¿no? Esta idea de Jesús diciendo, apártate de mí, Satanás, al otro, esta idea de Jesús echándoles la bronca a veces, ¿no? En Marcos 8 aparece echándoles la bronca porque tenéis la mente embotada, que estáis discutiendo aquí, que no tenéis pan, pero ¿cómo puede ser tan duros de mollera, ¿no? ¿Por qué alguien inventaría así, ¿no? Y es más, es que al final ya no es solo su personalidad o lo que sea, es que aún por encima, cuando vienen a buscar a Jesús para apresarle, los apóstoles, después de decirle a alguno de ellos, mi vida daré por ti, después escapan todos como cobardes y lo dejan solo. O sea, es flipante. Y hasta Pedro, el gran líder de la iglesia, Pedro, aparece negando que conoce a Jesús y blasfemando en plan de, y varias veces además, porque tiene miedo de que lo pille una mujer esclava de aquella época, ¿no? O sea, es flipante a veces lo vergonzosas que son estas historias para los propios apóstoles y para la iglesia de la época, y a veces, ya puse algún ejemplo, para Jesús mismo, ¿no? O sea, ese Jesús que muere como un criminal, ese Jesús que admite que no sabe cuándo se van a cumplir las profecías. Ese Jesús que hasta su familia pensaba que se había vuelto loco, que se le había ido la olla, ¿no? Aparece en Marcos 3, ¿no? Que que piensan que lo que dice el texto, tal y como se traduce normalmente, es que creían que estaba fuera de sí y entonces van a buscarlo, ¿no? Y es esa escena más tarde de aquí están tu madre y tus hermanos para venir a buscarte, ¿no? Lo de para venir a buscarte acabo de meterlo yo, perdón, pero vaya, que parece ¿sabes? Ese Jesús que algunos toman por loco, que sus seguidores no lo pillan. ¿Quién inventaría algo así si lo que quería era que respeten a Jesús o que respeten la historia que cuento o que nos respeten a nosotros que somos los líderes de la iglesia? Creo que nadie inventaría algo así. Y aparte de eso que los evangelios dicen, creo que también es interesante ver qué es lo que los evangelios no dicen. Porque, claro, durante el siglo primero y parte del segundo, había ciertos temas, por ejemplo, la circuncisión, los no judíos deben circuncidarse para poder seguir a Jesús o no. Sabemos por las cartas de Pablo y sabemos por el libro de los Hechos que ese era un tema del que se discutía muchísimo, que provocaba divisiones en las iglesias. Había personas en las iglesias que exigían esto y personas que estaban completamente en contra, y a veces hay gente que se pone en contra, incluso de los apóstoles, incluso de Pablo, porque defienden que que la gente tiene que circuncidarse para poder ser salva, ¿no? Claro, si yo estoy inventando una historia, supongamos que soy Marcos, estamos en los años 60, o si quieren unas fechas más tempranas, estamos en los años 40, lo que sea. Estamos en los años 40 y me estoy inventando la historia de Jesús. Lógicamente, si me lo estoy inventando, me voy a inventar pues que Jesús dijo que no hacía falta circuncidarse, o que sí hacía falta circuncidarse, o la ley de Moisés, ¿había que cumplirla o no? En los evangelios Jesús aparece diciendo que, bueno, eso sería largo de contar, no me meto ahí. La liturgia correcta. Había discusiones sobre el tema del pan, el vino. Pablo aparece echándole la bronca en 1 Corintios 10 y 11, ¿no? Por la manera en la que estaban tomando el pan y el vino. Unos estaban comiendo en plan de todo y los otros estaban pasando hambre y tal, ¿no? Vamos a establecer una forma correcta de hacerlo, ¿no? El tema de las lenguas causaba también divisiones. Pablo tiene que llamar la atención en algún momento, ¿no? De cómo tiene que hacerse, cómo tiene que no hacerse. El tema de las mujeres, las funciones ministeriales de las mujeres, el tema de las diaconías, ¿no? Hay un montón de historias que durante el siglo primero, tal y como se ve en el libro de los Hechos y en las cartas, fueron temas súper polémicos. ¿Por qué? Si hubieran inventado la historia, ¿por qué no iba Jesús a hablar directamente de estas cosas? ¿No? O sea, sería súper fácil, sería súper sencillo solucionar los problemas. Pero no, los autores parece que cuentan lo que Jesús contaba y lo que Jesús contaba, pues simplemente no lo cuentan. Y a veces incluso se percibe que el propio Evangelio quiere hablar sobre algo y quiere hacer una afirmación sobre algo. Por ejemplo,
los alimentos, ¿son todos los alimentos puros o hay alimentos impuros? Es decir, ¿tenemos que guardar el tipo de dieta que estaba estipulado para los judíos o no hace falta guardar esa dieta? El autor del Evangelio de Marcos piensa que no, no hace falta. En Marcos 7 hay una historia de Jesús en la que hace ver que para Jesús todos los alimentos eran puros. Pero es interesante, el autor no dice que Jesús dijo que todos los alimentos eran puros, sino que el autor dice eso de que Jesús dice, no es lo que entra en la boca del hombre lo que puede contaminar, y entonces él, como narrador, dice, y con esto, cuando dijo esto, estaba declarando puros todos los alimentos. Fíjate que Marcos diferencia muy bien lo que Jesús mismo dijo de su propia interpretación personal, que nosotros entendemos, los que consideremos que la Biblia es la palabra de Dios y todo eso, entendemos que el autor está inspirado y todo eso, pero el autor es muy consciente de esto que voy a decir no es palabra de Jesús, así que no voy a hacerlo pasar por palabra de Jesús, a pesar de que a mí me interese defenderlo. Y como eso, muchas otras cosas, ¿no? Jesús, por ejemplo, llama a Dios Padre, pero no dice yo soy uno, perdón, no dice yo soy la segunda persona de la Trinidad o algo por el estilo, no me hago yo igual al Padre, ¿no? Sin embargo, en Juan 5 aparece eso, Jesús dice llama a Dios Padre y los otros dicen que al decir eso está haciéndose igual a Dios, ¿no? ¿Por qué, si el autor realmente quiere demostrar eso, por qué no hace que Jesús directamente lo diga, ¿no? ¿Por qué, o yo qué sé, si el autor quería presentar a Jesús diciendo soy Dios, por qué tiene que meter en la historia a los opositores de Jesús diciendo solamente Dios puede perdonar pecados y Jesús no le responde? Si estuviese inventando la historia, sería muy fácil decir, y entonces Jesús dijo, yo que soy Dios puedo perdonarte los pecados, así que tus pecados se han perdonado. Pero no, los autores están empeñados y lo demuestran una y otra vez en, yo te cuento lo que Jesús dijo, ni más ni menos. Y si Jesús con esto quiso decir algo más, yo te diré que quiso decir algo más porque es lo que realmente creo. Ahora, no voy a tergiversar las palabras de Jesús. Se ve esa voluntad continua por no tergiversar las palabras de Jesús. Y por eso aquí finalizando, perdón por alargarme tanto, pero vaya, que viendo que los evangelios, primero, dicen cosas que son vergonzosas, a veces para Jesús, a veces para sus seguidores, a veces son cosas difíciles de reconocer, y al mismo tiempo no dicen otras cosas que habría sido muy beneficioso decir directamente, porque se habrían ahorrado muchas discusiones y muchos quebraderos de cabeza entre las dos cosas, viendo lo que dicen y lo que no dicen, creo que al final eso se convierte en un argumento bastante poderoso para hacer ver que los autores tienen ese objetivo. Son fuentes interesadas, interesadas en contar la historia tal y como es, como decías tú, efectivamente. Yo creo. Totalmente de acuerdo. Muy bueno, muy Perdón, bueno. estoy dando Ya respuestas muy como... largas, sorry, No, ¿no? todo bien, todo bien, todo bien. Último argumento a favor Uh, y entramos en la última parte. ok. Creo que es la que a mí más me interesa. Eh, Último argumento a favor, a ver cuál te puedo lanzar. Hay varios. Eh, bueno, te lo voy a lanzar a modo de pregunta. ¿Hay algún tipo de consenso actual sobre lo que se puede conocer de Jesús? Y en el Ujú, caso de haberlo, ¿va acorde a lo que la Biblia nos dice de él? O... ujú. Sí, pues sí, sí, sí. A día de hoy, de hecho, hay muchos autores que escriben sus propias reconstrucciones acerca de lo que Jesús dijo e hizo. Y eso es interesante porque en el siglo XIX ya fue cuando empezaron a ver, sobre todo, un montón de gente que empezaba a escribir vidas de Jesús y gente no creyente que empezaba a plantearse cómo debió ser la historia. Y en aquel tiempo había muchísima contradicción entre lo que decían unos autores y lo que decían otros de lo que Jesús hacía. Pero a día de hoy, en general, la mayor parte de los especialistas están muy de acuerdo en los datos básicos acerca de la vida de Jesús, ¿eh? Y, y, y bueno, si podemos hacer así una especie de panorámica, ¿no? O sea, todo el mundo acepta, cristianos y no cristianos, os estoy hablando de lo que todo el mundo acepta acerca de Jesús de Nazaret como personaje histórico, ¿no? Aceptan, por ejemplo, que nació durante el reinado del emperador Augusto, que fue conocido como Jesús de Nazaret, el nazareno, por lo que se entiende que creció en Nazaret de Galilea. Se acepta que fue intensamente religioso, una religiosidad judía, es decir, que era conocedor de la ley. Se acepta además que habló y que actuó como en el nombre de Dios, como una especie, como mínimo, como un profeta, y que estaba hablando de la venida del reino de Dios, ¿no? La idea de que Jesús predicaba la llegada del reino de Dios, tal y como aparece en el Evangelio de Marcos, por ejemplo, ¿no? Eh, el tiempo se ha cumplido, ha llegado el momento, el reino de Dios se ha acercado. Los especialistas aceptan que eso era el mensaje principal de Jesús, ¿no? Se sabe además y se acepta que Jesús se centró de forma especial en los pecadores, ¿no? Y aquí, si me permites leer una cita, de hecho, Ujú. ¿puedo ver un momento? Aquí está.
Fernando Bermejo, un autor que no es creyente, no es creyente y de hecho es bastante anticonfesional, dice, cito literalmente, que Jesús centró su atención en los sujetos marginales desde un punto de vista religioso. También a ellos se les brindaba una oportunidad de conversión a un Dios Padre dispuesto a perdonar. Esto que dice Bermejo lo dice dentro de una lista de cosas que él considera que todo el mundo acepta, hay consenso, es decir, cuando vemos a Jesús de Nazaret desde la perspectiva histórica, vemos que ofrecía el perdón para los pecadores, que el tipo de religiosidad que presentaba no era simplemente tenemos que seguir estos principios, estas leyes, estas reglas y así Dios podrá aceptaros, sino que Dios está dispuesto a perdonar a los pecadores, ¿no? Se acepta, según también Bermejo, ¿no? Que en ocasiones se expresó como diciendo que lo que él mismo estaba haciendo era signo de que el reino había llegado, ¿no? Se sabe que antepuso los aspectos morales a los rituales, se sabe que tenía discusión y polémicas con otros grupos religiosos de su tiempo, como los fariseos, los saduceos, o sea, ya en los evangelios podemos encontrar muchas de esas discusiones y se sabe que son históricas, se sabe que fue a Jerusalén en el último año de vida y se sabe que ahí causó un revuelo, un incidente en el templo, o sea, eso es algo también completamente aceptado. Hay diferentes características que nadie habría inventado si no fuese así. Se sabe también que, por ejemplo, el bautismo, que Juan el Bautista lo bautizó, eso es uno de los hechos también que se acepta como algo claramente histórico que nadie habría inventado, y también hay razones para ello, no nos vamos a alargar. Y se sabe que en tiempos de Tiberio murió crucificado y por lo tanto condenado a muerte por los romanos, ¿no? Por ser ese supuesto rey de los judíos. Esos datos todos que acabo de decir son aceptados no solamente por los cristianos, son aceptados por todo el mundo. Y, y es interesante, porque claro, al final en esos datos encontramos las características básicas que los cristianos decimos que tiene Jesús, que realmente venía... se sabe además, si seguimos hablando más del tema, de hecho también se sabe, por ejemplo, el tema de los milagros también es algo aceptado, que Jesús hacía actos que la gente de su alrededor interpretaba como milagros, es algo que también aceptan tanto historiadores creyentes como historiadores no creyentes. La gente no creyente buscará sus explicaciones de maneras psicológicas o de las maneras que sea, pero que Jesús era un sanador, era conocido como un sanador, es algo que también todo el mundo acepta, ¿no? Y el hecho de que después de morir sus seguidores dijeron que había dejado la tumba vacía, que había resucitado y que realmente creyeron haberlo visto, es algo que también aceptan tanto cristianos como no cristianos. Recuerdo ahora mismo a Bar Ehrman diciendo eso de que sí, no, estoy convencido de que estas personas realmente creyeron ver a Jesús. Yo creo que debieron tener algún tipo de visiones, ¿no? Esa es la explicación que da Ehrman. Pero vaya, que también los historiadores no cristianos aceptan que los discípulos estaban convencidos de haber visto a Jesús. Todo esto lo sabemos no simplemente porque lo diga la Biblia y creemos que es palabra de Dios y todo eso, sino porque la investigación histórica y la investigación filológica del análisis directo de las fuentes nos hace pensar que esos datos concretos sí que son ciertos. Y eso para mí es un argumento también a favor de que Jesús es tal y como dicen los evangelios. Porque todo eso que acabo de decir, al final, es la historia de los evangelios. Sí que a veces los cristianos nos gusta a veces, no sé, nos gusta a veces contar la historia un poco de otra manera, pero es que en esos datos básicos, yo creo que Lucas, Marcos, Mateo estarían súper encantados de decir, genial que creáis en estas cosas, porque eso es justo lo que yo pretendía decir en mi evangelio. Y por lo tanto, cree en Jesús como el Hijo de Dios, porque es a lo que lleva esto. Si realmente Jesús vino diciendo que vengo a traer el perdón para los pecadores, que ha venido el reino de Dios, que en esto que yo estoy haciendo se ve que el reino de Dios ha llegado, y eso que estoy haciendo son sanaciones milagrosas, y después además Jesús muere, y después de morir deja la tumba vacía, la gente lo ve, y por lo tanto entendemos que ha resucitado, amigo, si crees en todo eso, tiene sentido que le entregues tu vida a Jesús, ¿no? Supongo que los evangelistas lo llevarían así un poco más allá, ¿no? Estas cosas se han escrito para que entendáis que Jesús es el Cristo y que al creer tengáis vida en su nombre. Pero vaya, que esas son las cosas que sabemos de él. Y digo más, os puedo decir, si me permitís además, esto es lo que hoy en día decimos, pero si fuésemos al siglo segundo, al siglo tercero, y vemos lo que en aquel tiempo decían los no cristianos, vemos que también en aquel momento ya se podía ver, en lo que decían los no cristianos, se podían ver muchas cosas que decía Jesús. ¿Eh? Por ejemplo, mira, leo directamente así una lista, si me permitís. De hecho, mira, voy a hacer aquí uso, esto no lo tenía, no tenía pensado, no tenía pensado leerlo así poniéndolo en pantalla, pero ya que tengo para compartir, voy a compartir pantalla de nuevo, si me permitís, a ver si se ve. Claro. Un momento. Vamos, funciona, sí. Bueno, perdonen los que Se están escuchando resiste, aquí el se audio, los que están resiste. escuchando aquí el audio, a ver si me deja compartir pantalla. Share screen, ok, vale, ahora.
Ahí está. Fíjense, aquí pongo, pues más o menos, algunos datos que las personas, que sabemos por personas que no eran creyentes en tiempos de Jesús. Voy a bajar el tamaño de letra. Ahí está. Fíjense, que Jesús era un maestro sabio. Aunque no tuviésemos la Biblia, lo sabríamos por Flavio Josefo, en las Antigüedades de los Judíos, autor no creyente, lo dice, ¿no? Que tuvo seguidores reconocidos como los cristianos, lo dice Josefo en las Antigüedades de los Judíos, lo dice Cornelio Tácito, otro historiador no cristiano de comienzos del siglo segundo, en sus Anales, libro 15, que hacía, diría Josefo, obras portentosas, o diría Celso, otro no creyente, magia, o diría el Talmud babilónico, hechicería, es decir, que hacía cosas que parecían sobrenaturales, también lo sabemos, pues eso, por Josefo, por Celso, por el Talmud babilónico, es decir, por fuentes no creyentes de los primeros siglos, que le llamaban el Cristo, el Mesías. También lo dice Josefo, también lo dice Tácito, es decir, hay personas no creyentes que también lo dicen. Que era considerado hijo de Dios, lo dice también Celso en su discurso verídico en el siglo segundo, dice que, de hecho, no solo que Jesús era considerado por otros hijo de Dios, sino que él se consideraba a sí mismo hijo de Dios. Te proclamaste Dios a ti mismo, dice Celso, acusando a Jesús de haberse hecho pasar por quien no era, ¿no? Que fue crucificado por Poncio Pilato, lo sabemos por Flavio Josefo, lo sabemos por Cornelio Tácito, que los judíos también, a pesar de que la crucifixión era un castigo romano, aún así los judíos tuvieron algún papel en su muerte, lo sabemos también por el Talmud babilónico o por una carta de un tipo llamado Bara Serapio, que escribió acerca de que los judíos habían crucificado a su rey sabio, ¿no? Que sus seguidores creyeron que había resucitado, lo sabemos también por Josefo, Antigüedad de los Judíos, que poco después era muy poco después, era menos de un siglo después, era adorado como si fuese un dios. Lo sabemos por Plinio el Joven, por ejemplo, en su carta a Trajano, habla de que los cristianos cuando se reunían le cantaban himnos a Cristo como si fuese un dios, ¿no? Y Luciano de Samosata, otro no cristiano, también nos habla también de que Jesús era adorado como un dios. Es decir, fíjense, su condición de maestro, pero considerado más que un maestro como el Cristo y como el Hijo de Dios, que sanador y que hacía milagros o hechicería o magia o algo por el estilo, que sus seguidores estaban convencidos de que era Dios o por lo menos lo adoraban como si lo fuese y que creían que había resucitado y que había sido crucificado y todos estos datos históricos, aunque no tuviésemos la Biblia, aún así todos estos datos los sabríamos simplemente por fuentes no cristianas de la época. Y ya no digo nada de las fuentes cristianas de la época, ¿no? Pero quiero decir que es interesante, ¿no? Vamos al siglo segundo y vemos que los autores no cristianos ya daban fe de ciertos aspectos de la vida de Jesús. Y venimos a día de hoy y vemos que los investigadores no cristianos también aceptan aún más cosas de las que aceptaría Flavio Josefo en su día acerca de Jesús, ¿no? Todo apunta en la que al final, a través de la investigación, realmente podemos llegar a un Jesús de la historia, a un Jesús de Nazaret, que es ese Jesús del que los evangelios están hablando todo el tiempo, ¿no? Y, Ujú. perdón, otra respuesta larga. Al final, no me atrevo. Rubén, ¿tienes la imagen de Rubén de 17 años en la cabeza? Ah, mi madre, ya me había olvidado del Rubén de 17 años. Venga, vale, sí, sí, la tengo, la tengo. La tienes, ¿no? Vamos a entrar en esta última parte. Ujú, Y bueno, ya hemos visto que los evangelios son confiables, hemos visto que hay una coherencia entre esas supuestas dos naturalezas, entre comillas, de ujú, Jesús de Nazaret con Jesús el Cristo, y que sí podemos aceptar que sean reales, que ese Jesús ese Jesús de Nazaret sea Jesús el Cristo. ujú. Eh, ¿Cómo le explicaría su mensaje, el mensaje que tiene Jesús de Nazaret, Jesús el Cristo, a ese Rubén de 17 años y a cualquier otra persona que pueda estar preguntándoselo? ¿Y qué implicaciones tendría ese mensaje en su vida? Ujú, ujú. Sí, sí. Wow, pues yo creo que después de decirle, después de darle la idea de, Rubén, investiga el tema de cristianismo, es una fe histórica, vete por ahí, ¿no? Investiga por ahí. Si tuviese que darle como unas conclusiones que a él le resultasen útiles, creo que le diría que Rubén no es cierto. Dios no es como tú lo ves. El Dios, ah, Dios no tiene, Dios no es una idea filosófica, Rubén. Dios es cercano, Dios es alguien, no es solo algo acerca de lo que pensar, sino que es alguien con quien te puedes relacionar. Y además tengo buenas noticias, porque no es cierto eso de que dices de que si Dios existiese, entonces me condenaría. Dios no está esperando a que peques o a que dejes de creer, preparando las garras para poder condenarte el día de mañana. Dios te ama y además lo ha demostrado.
porque precisamente la forma en la que puedes la que puedes comprobar que Dios está ahí es viendo cómo se mostró a través de Jesús. Y en Jesús, de verdad, léelo por tú mismo, porque tienes muchas ideas preconcebidas y crees que sabes cómo es Jesús, pero en realidad no tienes ni idea. Y de verdad, si vas a Jesús, en Él vas a poder ver de lo que estoy hablando, que Dios de verdad te ama y te ama tanto que se ha hecho ser humano para venir a salvarte. Y te ama tanto que sabiendo que sí, tienes razón, que merecerías morir y todo ese rollo, pero ha decidido morir Él para que no tengas que morir tú. Y Dios te ama y Dios te está buscando. Es decir, hay evidencia disponible. No es cierto que Dios esté dando la oportunidad de que quien quiera pues pueda dar un paso de fe y entonces creer en Él. No, 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 no. Jesús, Dios no se esconde. Dios de verdad que se muestra. De verdad que se ha mostrado de tal manera que ha venido al mundo mismo y hay personas que han hablado con él, que lo han visto, sabemos cómo era, sabemos las cosas que le gustaban y lo que no, sabemos las palabras que dijo y todo eso era un mensaje que era para ti. Así que de verdad, investiga eso, pero cuando lo investigues, piensa siempre eso. No es algo acerca de lo que pensar y acerca de lo que leer, sino que es alguien con quien te puedes relacionar y puedes hablar con él y él te escucha. Y te recomiendo que mires atrás, porque algún día, Rubén, te vas a dar cuenta de esto. Mira ahora para atrás y fíjate en cómo ha sido tu vida hasta aquí. Fíjate en cómo han ido encajando las cosas. Fíjate en las personas que Dios ha puesto ahí en cada momento para decirte justo lo que necesitabas oír. Todo eso ha sido establecido así para que a día de hoy, aquí, ahora, te estés planteando esto y que te des cuenta de que Dios nunca se apartó de ti en ningún momento. Aun cuando tú lo veías lejos y pensabas que no te escuchaba, Dios estaba preparando las cosas para que tú pudieses venir a conocerlo y para que a través de ti otras personas puedan conocerlo también. De verdad, si alguien te ha estado cuidando todo este tiempo, este es Dios y siempre ha estado ahí. Y sí, sabe que eres un pecador, y sí, sabe que te has alejado de Él, y sí, sabe que no te merecerías estar con Él, pero sabiendo todo eso, te ama y está esperando de brazos abiertos a que vayas a Él. Y de verdad, si vas a Él, te va a cambiar la vida, vas a ver que realmente vale la pena y vas a poder realmente estar agradecido porque Dios es de verdad muchísimo más grande de cómo te lo has imaginado hasta ahora. Es una cosa increíble. Y espero que no tardes mucho en conocerlo porque en cuanto lo conozcas de verdad, te vas a enamorar de Él. Te lo aseguro. Ya lo verás, ¿no? No sé. Quizás le diría algo así. Pensando en la realidad, claro, pensando en lo que después Rubén descubrió. No sé si me habría hecho caso en aquel momento. Claro, es que a veces hablamos de Jesús y hablar de Jesús histórico, también le podría decir esto, qué narices, ¿no? Si vas a investigar al Jesús histórico, cuidado con eso, porque a veces investigamos al Jesús histórico como si fuese una especie de, no sé, de objeto, de simple objeto de estudio, ¿no? Y en realidad, claro, yo te puedo decir muchísimas cosas acerca de Jesús como te puedo decir muchísimas cosas acerca de cualquier otra persona, ¿no? Si alguien de aquí no conoce a Kevin, yo podría deciros muchas cosas de que, bueno, tampoco muchísimas, pero algunas podría deciros de Kevin. Podría contaros anécdotas de él, podría hablaros de su personalidad, y a lo mejor a través de lo que yo os diga podéis saber, pues sí, podéis saber bastante sobre Kevin, pero no vas a conocer a Kevin hasta que hables con él directamente. Y con Jesús pasa exactamente eso. Quizás hay personas escuchándonos que, quién sabe, a lo mejor hay algún friki del Jesús histórico que ya sabe todas estas cosas que hemos dicho, pero a lo mejor no te has planteado que una cosa es saber mucho acerca de Jesús y otra es conocerlo directamente. Y Jesús no está particularmente interesado en que conozcas muchas cosas acerca de Él. Lo que quiere es que lo conozcas a Él, es que te relaciones con Él, es que de verdad que puedas verlo como alguien que te acompaña, como alguien que te cuida, alguien que te tiene en su mano y que nunca te va a dejar de lado. Eso es lo que Dios hace y es lo que quiere que descubras. Así que no te quedes con simplemente la cuestión teórica, qué guay, argumentos apologéticos, argumentos históricos, hala, qué guay, hay mucho en lo que leer, mucho en lo que argumentar, mucho que le voy a decir aquí a mi colega que me está discutiendo. No te quedes con eso, de verdad. Enfréntate de verdad a la realidad. Antes que ser argumentos para poder ganar debates, es un mensaje que es para ti. Jesús te está buscando, Jesús te ofrece a ti la vida. Y si le conoces, ¿sabes eso de que Jesús está llamando a la puerta y viene? Pues incluso a gente que pertenecía a una iglesia, gente que supuestamente conocía a Dios, Jesús decía en Apocalipsis 3 que él estaba llamando a su puerta y está esperando a que abra la puerta para poder cenar contigo y tú con él. Y me parece increíble que Dios se presente de esa manera. No sé si a vosotros no os lo parece. Empezar a leer a Jesús, de verdad, y empezar a hablar con él, porque porque vale la pena, totalmente. Así que bueno, perdón, otra respuesta larga. Muchas gracias, Rubén, muchas gracias. Y muchas gracias también
por todo este tiempo que has estado con nosotros. Muchas gracias por presentarnos a la persona de Jesús, por habernos hecho ver que no era solamente una persona, sino que Ujú. era el Cristo, Dios encarnado. Hemos visto qué implicaciones tiene eso también en nuestra vida. Y poco más que decirte, Rubén. Lo que siempre digo, que a ver cuándo vienes para el sur. Eh, A ver. te recomiendo que no vengas en julio o agosto, porque para un gallego puede ser mala idea. Supongo, Pero En Murcia no he estado en esas fechas, pero estuve un año en Granada y un par de años en Córdoba y en julio y madre mía, casi me muero. O sea, esperaré a... yo solo te digo, estamos en marzo, Ujú. ahora mismo son las 10 de la noche aproximadamente, y yo voy de manga corta, y te veo a ti con la chaqueta y con todo allí, o sea, Ya, eh. Y esto es chaqueta de estas de forro por dentro, calentito, doble, ¿eh? O sea, o sea sí, que, sí. pero bueno, aquí tienes las puertas abiertas, aquí tienes una casa, ya lo sabes, y bueno, que también hay ganas de verse, hombre. Así es que Bueno, pues sí, sí, ahí lo ya dejo. te digo, si alguien está escuchando el podcast le digo lo mismo, ¿eh? Pero Kevin, cuando quieras tomarte el pulpo que no te tomaste cuando estuviste aquí en Coruña, te vienes a Santiago y vamos a tomarnos un pulpo, ¿eh? Perfecto, perfecto, perfecto. Y nada, Rubén, para acabar, para finalizar este programa, te Ujú. dejo micrófono abierto para que te despidas tú de los oyentes, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias. Si has estado escuchando hasta aquí, mm, no sé cuál es tu motivación, pero tienes que tener mucha motivación en cantidad para escuchar hasta aquí. Así que bueno, gracias por escuchar hasta aquí. Y simplemente decirles a todos, yo creo que casi le repetiría a todo el mundo lo que decía Rubén en su día. Algo que no dije acerca del Rubén de 17 años es que él no era creyente, pero nadie sabía que no lo era, porque se estaba haciendo pasar por, es decir, formaba parte de la iglesia y llevaba 5 años sin creer en Dios y estando ahí en medio. Y voy a aprovechar, ya que esto es un podcast de una iglesia, quién sabe, a lo mejor hay alguien ahí que está en esa situación, ¿vale? Y yo tenía mucho complejo de, ¿sabes esa historia del trigo y la cizaña? El trigo acaba usándose y la cizaña acaba echándose al fuego. Y yo no conocía historias de cizaña que se convierte en trigo, ¿sabes? Y entonces pensaba que para mí seguramente no habría esperanza. Y quiero decirle a las personas que nos estén escuchando que sí, para ti hay esperanza. La historia de Jesús es una historia llena de encuentros con personas que se creían perdidas, que se veían perdidas y que pensaban que para ellos no habían esperanza. Y en Jesús encontraron la esperanza que les buscaban. Así que, de verdad, eh, si alguien quiere hablar en privado sobre este tema, pues Kevin seguro que os puede pasar mi contacto, dejaros por ahí mis redes sociales o lo que sea. Eh, pero de verdad te digo, hay esperanza para ti, porque Jesús hay esperanza de verdad para todo el mundo. Jesús es una persona increíble y le recomiendo a todo el mundo lo mismo que le recomendaba a Rubén. No te quedes con los datos, no te quedes con los argumentos, busca a Jesús. Quédate con Jesús porque es lo más valioso que puede existir y porque Él hizo lo necesario para que hoy puedas conocerle. Quiere tener una relación contigo, de verdad quiere tenerla, quiere salvarte, de verdad que te ama y si crees que nadie te ama o que nadie te comprende o que a lo mejor nadie se interesa por donde tú estás, Jesús te ama, Jesús te comprende, Jesús se interesa por donde tú estás, Jesús se interesa por ti y de verdad que te ama más de lo que jamás tú podrás amar a alguien. En Jesús eres amado, eres amada, eres valioso, eres valiosa, tienes un propósito y de verdad, ese propósito, el verdadero tú en su plenitud, te está esperando en Jesús. Es en Jesús donde podemos tener de verdad plenitud de vida y vida en abundancia, que Jesús diría, ¿vale? Así que nada, simplemente eso. Y si hay alguien por ahí que esto ni le va ni le va ni le viene, o que a lo mejor está empezando con estas movidas, a lo mejor ni siquiera eres creyente, a lo mejor, yo qué sé, simplemente estás viendo esto porque alguien te lo pasó y a lo mejor puede parecerte interesante, te recomiendo que investigues por ti mismo las fuentes, que vayas por ti mismo a los evangelios, que descubras al Jesús de los evangelios y veas si para ti tiene sentido lo que dijo, lo que hizo, porque de verdad te digo que Jesús suele sorprender mucho, aunque hayas oído hablar de él 1000 veces. Seguro, y esto garantía Rubén Acuña, si no, te devolvemos el dinero, que cuando leas a Jesús por ti mismo, de verdad te va a sorprender. Seguro.